Eso es algo que yo no puedo o me cuesta mucho trabajo entender, porque creo que como a mí todo me da miedo, o yo vivo en el miedo, literalmente no sé cuál sería mi mayor miedo. O sea, tienes varios, ¿no? Ajá, porque tengo varios, pero también todos los supero. Algo que a mí me pasa es que no sé si llamarle miedo, pero soy hasta mi esposo dice, eres la destino final. O sea, siempre estás pensando en esas cosas, y no sé si eso sea miedo, porque siempre estoy pensando de que, güey, no mames, no lo debemos de dejar así, porque si lo dejamos así, se nos va a enredar en el pie y pum, me va a caer y ahí me voy a enterrar eso y me va a salir el ojo y así, bien, Sí, como bien decía. fumada. Siempre tengo pensamientos de destino final con situaciones así de que no es que voy a hacer esto y esto porque si no me va a pasar esto o aquello, ¿sabes? O voy a acomodarlo de diferente manera. Por ejemplo, la otra vez llevaba a mi esposo una placa aquí en el parabrisas y yo así de, pues no, hay que quitarle. Y dice, no, viene bien trabada. Y yo, no, porque te frenas y se viene aquí y me corta el cuello y me muero. Así, exacto, o sea, tengo pensamientos muy raros. Y ya, lo quito. O sea, no, y lo quito y lo pongo, no sé, aquí abajo donde a nadie le pase nada con esa. Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Mesa de Tres, Mesa de Tres, Mesa de Tres. ¡Qué rasguñeca! Sangrando Por eso durísimo. vengo de rojo, ¿no? Porque, no sé, Por loca, yo así. Por loca. Por loca. Por loca. Güey, siento que los vecinos han de decir los pinches loquitos de Mesa de Tres. Cada sábado, Sí, güey. ¿sabes? Que se escuchen, porque en este gran estudio, que está súper bien, Está insonorizado y no pues escuchamos obviamente los vecinos. nada. y todo así, se escucha todo. Los niños que van pasando, ¿no? Así, ¿qué pedo? El de la basura siempre se escucha en nuestros videos. Sí, no, quién sabe. El del fierro viejo. Sí, quién sabe si los vecinos se han dado cuenta, Pues por lo a mí menos nunca me del han dicho pinche nada. grito que nos aventamos, sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A lo ¿Quién mejor, o sea, sabe? yo creo que el inicio y el final se han de decir, ¿qué onda? Ajá, a lo o sea, ¿qué mejor está esa pasando? parte la han Y los escuchado. vecinos, ay, qué miedo. Hablando ¿Escuchas de eso? Hablando de. Eso? Sí. Hablando del tema de hoy. Hablando del tema de hoy. Es algo muy común, ¿no? O sea, de que hasta frases así como la que dijo María, ¿no? Sí, ya la qué decimos, miedo. Sí, yo siento que en este episodio vamos a hablar sobre el miedo como tal, pero siento que va a estar interesante porque me gustaría profundizar, pero siento que no somos los indicados para profundizar en No todavía. como el tema Bueno, de, o sea, no, hay horas. estoy estudiando, Estoy estudiando psicología. Psicología en miedo, o sea. Voy a hacer pues el Freud del miedo. Bueno, o sea, es que no terminé la frase, o sea. No todavía porque buscamos invitar a alguien que sí nos pueda llevar un poco más profundo. Hay que ver si conseguimos, no sé, pero sería interesante. Es que sí siento que psicóloga sí siento que es algo que combatimos mucho, o sea. Pues ahí si ustedes llegan a conocer algún buen psicólogo que quisiera participar en el podcast, déjenlo en los comentarios si ustedes son ese psicólogo. También escríbanos, mándenos un mensaje por redes sociales o algo, pero estaría interesante. O algo. Dice una paloma Leisa, o así, humo. Su lechuza. Señales de humo. Dice Leisa, quisiera traer a mi psicóloga, pero ahí sí ya me da pena. Dice. Sí, no voy a decir mis secretos más oscuros. De pronto se me va a destapar, así se va a como sentir hilo de media. Y yo, pero, pues, caray, como tú, Leisa, que la otra vez así asado. Ajá, como cuando me contaste tú. Ya sí. Y yo, se supone que eso es, ¿cómo se dice? Eso es privado. Pero es que según los psicólogos no dan terapia, por ejemplo, a alguien que están en la misma familia o algo así, ¿no? Así me han platicado. Ajá, pues yo sí he conocido personas que reciben terapia, familiares del mismo médico. O psicólogo. O sea, obviamente hay psicólogos de lo familiar y así, ¿no? Pero sí también he sabido como que algo así que a veces no pueden llevar como a la misma
Y si son amigos y así que a también, lo mejor ¿no? el límite Conocidos. ya es como de ellos, ¿no? Como interno, porque a lo mejor sí. tienden A tomar un a bando. tomar un bando Sí. y tal vez ese es el problema. Imagínate y ellos lo saben. que tu psicólogo fuera, o sea, que Sí. tu terapeuta fuera el mismo terapeuta de la persona que te mandó a terapia. Sí, no manches. Aparte va a decir, es que Es que yo claro, te conozco, yo los claro. conozco a los dos y no mames, Yo me sé tú las sí dos la cagaste partes. o así. Ajá, ¿verdad? yo me sé Podría las dos pasar. partes de la historia y te recomiendo que ya la fregada. Yo sí he tenido psicólogos y psicoanalistas que sí son muy, cómo se dice? O sea, que no toman un bando, o sea, literalmente todo el tiempo están como muy neutral y muy neutral. Y Pues muy es que se neutral. supone que es lo que deberían Qué hacer. profesional. Aunque yo sí he tenido Es psicólogas complicado, pero donde sí toman un bando. O sea, de hecho, por eso dejé de ir a terapia con una de ellas. Porque literal yo estaba en mi momento más crítico, yo creo, o de los momentos más críticos de la depresión post-relación. Y me acuerdo que me decía así como de, ¿qué no te enoja? O sea, ¿no te sientes muy tonta? Y yo, Y tú, no mames, y yo me así voy de, o sea, aquí. sí, güey, y por eso estoy aquí, o sea, Ah, estoy para tratando que de me salir quites porque me siento tonta y aún así ahí sigo. pues sí, así pasa. Sí. Amiga, date cuenta, ¿no? Te decía Ajá, casi, o sea, casi. y yo así como Sí, de, como muy espérame, de ese ¿qué no se lado. supone Feo. que tengo que... ¿Qué como- no te quieres o qué? Ajá, Casi, o sea, ¿no? cosas así. Y obviamente en ese momento pues yo estaba muy mal y eso no me hizo sentir cómoda. Ajá, Entonces sí. dije, mejor ya no le voy a contar absolutamente nada. Ah, O sea, el que no y me entiendes cerré. que no puedo salir. Ajá, no, literal me cerré. O sea, yo dije, ok, no le voy a seguir contando porque me está insultando. Qué locura, O sea, sí es cierto. y dije, ella debería de ayudarme como a entender la situación y llevarme por el camino de entiende que sí está siendo una tonta, pero entiende por qué, ¿no? no, ajá. exacto, Solita entienden dice, por sí qué. está Y yo, siendo pues sí, güey. Ujú. Pero sí, bueno, difícil. nos desviamos un poquito. Ah, sí, ese será otro tema. Es Era otro otro tema de Leisa. Sobre Leisa. Sobre- Sobre Leisa y cómo Un día era les voy a una contar. tonta. Ah. O sea, cómo ha sido la número uno y cómo ha sido La más número tonta uno también. en la tontez. La tonta. También, pero número uno, ¿no? Pero sigue siendo la número uno, ¿verdad? Exacto, ¿no? Pasa, suele Ay. pasar, dice Pues Leisa. Y pues a ustedes, ¿qué les da miedo? híjole. Ser tonta. Ay, sí. Ser Y yo, Leisa. Y tú, Ser pinches Leisa. cabrones, ya no les voy a Me da- contar me da nada. miedo ser Y yo, Leisa. chingada, ya me voy a quedar callada. Híjole, es Chinguen que- a su madre, entonces. Es que, ¿qué crees? Ay, no, es que aquí sí No me- te da miedo Tengo miedo, nada. Aquí sí me voy a nada. volver Leisa en ese sentido. Pero como que dejó de darme miedo como las cosas. Pero ¿qué será? Como a partir de hace 2 años para atrás, como 2 o 3. ¿En serio? Pues siento que Wow. sí, como que llegué a un punto en el que... O sea, yo creo que debo tener miedo a fuerza, pero Claro. como que más bien puedo decir que me volví más valiente, o me volví valiente, porque creo que Fíjate, el miedo también. como tal, o sea, pues creo que siempre lo llegas a sentir, pero ya tengo como la capacidad de romper como la situación y tomarlo y pues avanzar, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, más bien eso, como que ya no es que me dé miedo, sino ya no me... Es que está No muy te interesante, ya no... Frisea. O ya no me frena. Es que siento que, por eso siento que es un tema como que muy interesante porque... pues, Desbloqueaste algo que te daba mucho miedo y a partir de ahí yo creo. Ajá, yo creo que más bien lo que me pasó, y así es como yo lo veo, caí o sea, caí demasiado, o sea, demasiado, o sea, en donde me perdí completamente, y entonces ahí, a partir de ahí, en cuanto comencé a recuperarme, como que justo siento que pasé por una situación en donde como que rompí pues el miedo a ese algo que ahorita no les puedo decir qué es, y como que justo me dio esa valentía de decir, pues es que puedo... Bueno, lo que sí sé que descubrí es que básicamente es que siento que no va a ser para todos muy, muy obvio lo que voy a decir, pero o muy fácil como de comprender, creo yo, pero descubrí que algo que les hemos dicho mucho pues en esta serie de episodios es que pues es su vida, ¿no? Y que al final del día pues decidan lo que ellos quieran y que hagan lo que ellos quieran. Pero aquí lo que quiero dar a entender es que cuando descubres que literalmente es tu vida y que solo tú puedes vivir tu vida y que solo literalmente tú decides lo que tú quieras y como tal, siento que mucha gente a veces le puede dar, o sea, suena como muy repetitivo y la gente sí, ya sé, no sé qué, pero lo que se refiere como la frase, o al menos lo que yo comprendí es que
si yo decido, por ejemplo, tirarme y no hacer nada, pero mientras yo sea consciente de esa decisión, que es lo que hemos hablado en otros episodios, pues yo puedo hacer eso, porque al final del día es mi vida. Si yo quiero intentar ser ahora piloto de algo, pues también lo puedo ser. O sea, al final del día no le debería de importar a nadie ni nada. Entonces creo que cuando me di cuenta de que realmente el poder de que puedes ser todo y no puedes ser nada a la vez, o sea, y que tú puedes decidirlo, Te dejó de dar miedo. me dejó de dar miedo, porque fue como el hecho de decir, pues yo decido si quiero que el miedo o sea, me paralice, o yo decido si no quiero. O sea, literalmente cuando tienes esa fortaleza de tú mismo decidir sobre literalmente todas tus decisiones y hasta eventos, o sea, hasta tú puedes decidir, no sé, me puedo ver mal o bien. Si hay una catástrofe y tú quieres salvar a alguien, tú lo decides y X lo que pasa y si por eso te pasa algo, pierdes algo, un brazo, lo que sea, pues es tu decisión. Pero y si también decides no ayudar a nadie, también es tu, o sea, y creo que no importa, o sea, creo que en la realidad como es tu vida, siento que debería de ser, o sea, cero importante lo que pase, porque al final del día quien va a cargar con eso, si lo quieren ver así, y eso sí, si quieres cargar con esa responsabilidad mental, pues es uno. Entonces siento que cuando llegue a ese punto, ahora sí ya te da igual lo que piensen los demás, ya te da igual al punto que tú quieras llegar, porque como hemos dicho en todos los episodios, pues tú decides dónde está tu éxito, tú decides dónde estás a gusto, tú decides todo, pero la cosa es que se vuelvan conscientes de ese nivel de conciencia de que es tu culpa hasta cierto punto y es tú, o sea, que esa responsabilidad de que eres tú. Entonces, cuando llegué a ese punto, que casualidad, de muy casual a mí me sucede pues cayendo mucho, porque creo que hay gente que pues los papás se los enseñan, creo que hemos hablado también mucho, que los papás tienen mucho que ver, pues ya como que ya lo ven obvio, ¿no? Pero en mi caso, para mí no era tan obvio darme cuenta de esa responsabilidad que tenía ante mí mismo, y cuando la superé, como que siento que ya no me da miedo, como que no sé, como que ya tengo esa fuerza de decir, pues es que yo decidí esto, o sea, entonces, pues lo voy a hacer, aunque sienta esta sensación de terror o de así, pues, De pues la voy a angustia, romper. lo que sea. Claro, ahorita ya los miedos que vamos a hablar, o algunos son más bien esos miedos, a veces irracionales, o esos miedos que te superan, ¿no? Y que te superan, que son como imprevistos, a eso me refiero, Pues porque es hay que, miedos que te va a dar miedo algo de... sí, no, o sea, quién sabe, o sea, Siento que estaría poder separarlos, ¿no? creo que, por ejemplo, en este caso o en este sentido, sí entiendo a lo que te refieres totalmente y lo comparto totalmente esa idea, pero aunque comparto la idea, a mí, yo aún sigo teniendo miedo, o sea, Tengo me miedo, refiero al ahorita dice, coco. ¿no? Al coco. Tengo miedo al coco, dice. O sea, me refiero a que, por ejemplo, soy súper consciente de que cada uno puede ser lo que quiera hacer y puede hacer, dependiendo de sus decisiones, pues asumir la responsabilidad conscientemente y por eso no tomar las decisiones como así Al arrebato. nada más como porque sí. Pero aún así, por ejemplo, o sea, creo que los miedos que yo tengo, no sé cómo solucionarlos con lo que ahorita tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, algo que sí deben saber mío, es que yo siempre tengo miedo, o sea, siempre. Aunque ustedes crean y aunque la gente, por ejemplo, los que me conocen y todo, puedan creer que realmente no aparento tenerle miedo a algo, en realidad siempre tengo miedo de la mayoría de cosas que hago. O sea, por ejemplo, creo que ya lo hemos hablado muchas veces en episodios anteriores, me da miedo volar, ¿no? En aviones. Eso sí es algo que demuestro muchísimo porque pues no sé cómo esconderlo. Creo que es uno de mis mayores miedos y el miedo no es tanto a morir o no es miedo a que el avión choque o algo. Mi miedo es al mismo miedo. O sea, el miedo es el terror entre que el avión esté en el aire y llegue al piso. O sea, ya que llegue al piso, sinceramente no me importa, pero el hecho de saber que voy a morir, eso es lo que me asusta. Pero sin tenerle miedo a morir. O sea, es como, no sé bien cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, si yo... O sea, o a no saber cómo vas a morir. No, Es que no. puede ser. O sea, es que no me da miedo morir, en realidad. Pero, por ejemplo, yo todo el tiempo tengo miedo de que si yo estoy en la noche, bueno, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a esa sorpresa de que no sé qué pueda haber dentro de la oscuridad, porque la oscuridad es, no sé, yo siento que para mí es algo que no puedo manejar, algo que no sé qué puede haber ahí, es como estar
a 100,000 metros debajo del mar, no sé qué haya ahí. Yo llego a pensar ahí con lo que dices, ahí Ajá. nada más te voy a interpretar tantito. ¿Te acuerdas de que justo estábamos pues hablando con mi hermana en su momento sobre como su miedo a justo como el mar y las ballenas, sobre Ajá. todo? Que yo creo que van relacionadas, que no sé cómo se llame, por si alguien lo pone ahí en comentarios, como al miedo a algo tan inmenso, algo No, no, tan, no, no, no. o sea, como algo tan, No, como que no es definitivamente ese no posible es. definir, ¿no? O sea, yo por eso creo que la No, oscuridad te da miedo. no, definitivamente eso no es. Porque, por ejemplo, no me da miedo, como mencionas, la inmensidad del mar. O no me da miedo cuando veo así un Yo lugar creo que no has gigantesco. visto la inmensidad del mar. Pues he estado en medio del mar sin islas, Pero así. debajo, tal cual debajo del Nadando, agua, sí, o sea, viendo, pero nadando, cuando está, por ejemplo, cuando está haciendo completamente pis. oscuro, así, haciendo pis. ¿En serio? ¿En ¿Haciendo así? serio? Ok. Es que yo siento que es esa sensación de No, no, eso no me como asusta. Para que de veas, eso no me asusta la todo y inmensidad. nada. O sea, la inmensidad, de hecho, me provoca algo como de curiosidad. O sea, como de, o sea, bueno, volvemos. Sí me da miedo, pero me gana más la curiosidad que el hecho de que me frene el miedo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando vamos a los go-karts, me asusta y lo que me asusta realmente o por lo que tengo miedo es tener un mal choque que me pueda dejar paralítica de algún modo. O sea, pero aún así, yo nunca freno cuando estoy corriendo en un go-kart. Entonces, me asusta, pero no lo suficiente como para detenerme de no hacerlo. Entonces, sí, es un miedo muy grande el hecho de quedarme, por ejemplo, paralítica por una estupidez como no frenar en una pista de go-karts, pero la adrenalina que me hace sentir es más grande, supera el miedo. Lo mismo, aventarme de paracaídas, o sea, toda esta clase de cosas me asustan mucho. O sea, yo todo el tiempo, hasta tomando decisiones, en todo tengo mucho miedo. Pero las cosas que pienso, además del miedo, creo que siempre son mucho más grandes, o la curiosidad de saber a dónde me va a llevar la decisión que tome, me llevan a a no parar, a no frenarme solo por el miedo. Sí. Muy, muy pocas cosas, incluso volar, que yo creo que es lo que más me priva, Ajá. o sea, y que dejo de hablar o sea, horrible. O sea, es como muy alerta, ¿no? Exacto, hasta eso lo hago, aunque voy muerta de miedo, o sea, odio todo el viaje, ¿no? Pero aún así me atrevo a hacerlo. Creo que al menos de mi lado, aunque todo el tiempo la mayor parte de cosas me da miedo, hasta el hecho de conocer a alguien nuevo o tener un evento, no sé, una fiesta, un evento. Nosotros de inicio de Mesa de Tres hicimos una fiesta justo de inauguración. Sí. Y justo el hecho de que las cosas no salgan exactamente como deberían salir me asusta mucho, pero aún así no voy aunque me dijeran, ¿qué crees? Ya no llegó el camarógrafo. Ajá. No, pues ni modo, sin camarógrafo. O sea, esto sale. O sea, no, y creo que esa situación de que el miedo no me frena me hace también ser una persona que toma o que reacciona rápido respecto a eventos que no estaban dentro de lo esperado. O sea, tengo esa capacidad de poder decir, ok, no hay camarógrafo, ok, a ver, ¿quién? No, mi primo. Ok, te doy una cámara y toma las fotos que puedas. Y como sea. O sea, tengo la capacidad de buscar una solución muy rápido, muy, muy rápido. Pero solo en temas donde me asusta. Entonces, por ejemplo, es que me gustaría dar un ejemplo un poquito más abajo, pero... No, pero sí está claro. Pero es que sí, o sea, literalmente creo que sí soy una persona que no demuestro, obviamente no lo demuestro, y creo pero por dentro sí estás pero por dentro miedo. Siempre tengo miedo, hasta volviendo a lo del psicólogo, ¿no? O sea, el hecho de tomar una decisión acerca de cómo cerrar un vínculo que no quiero y que ese vínculo, a pesar de, o sea, me da miedo, todas las posibilidades me asustan. Okay. Pero quiero irme por la posibilidad que yo sé que me va a provocar más tranquilidad, que aunque me dé miedo, va a ser tranquilidad para mí. Entonces es como raro, porque me asusta la situación y también me asusta la solución, y también me asusta lo que viene de la solución, y me asusta que salga mal, pero también me asusta que no lo haga, pero me asusta, o sea, como que me asusta todo.
todo. Pero a la vez lo afrontas, ¿no? Pero al mismo tiempo jamás, y eso sí es algo que nunca, nunca, nunca en la vida me ha pasado, jamás me he detenido por miedo. Creo que he aplazado algunas cosas por miedo, pero al final siempre Las resuelves, sí, ¿no? o Las siempre, haces, siempre o lo digo, que pues sea. ya, ni modo, ya. Si es ahorita, tiene que ser ahorita, ya, que pase. Y ya. Pero jamás me ha frenado. Eso es algo bueno, creo que esa es una Sí, buena... pues es valentía lo que decía. Pues sí, pero sí, o sea, creo que hablando de ahorita de la pregunta que yo les hice, ¿a qué le tienen miedo? Yo sinceramente, aunque no parezca, tengo miedo a casi todo lo que hago. Tengo miedo al miedo. A mí me pasó algo como parecido a lo tuyo, ahorita que lo dijiste, porque yo a raíz de lo que le empezó a pasar a mi mamá, de que se enfermó y de que supimos que era una enfermedad incurable y todo, y ahí yo empecé a tener muchos miedos, pero de todo, o sea, muchos, muchos miedos, que, que llegó a ser como un miedo muy grande, que me rebasó, que después de que pasó esa situación y después de que falleció mi mamá y todo, sentí que ya no le tenía miedo a nada, o siento, más bien siento que ya no le tengo miedo a nada. Sí, es que es como Ajá, si como hubieras... que se desbloquea algo porque lo tuviste tanto, o sea, tan alto el miedo, que ya después que pasó eso, ya dices, pues ahora ya no, ¿qué más puede pasar? Que puede ser peor, ¿no? Ajá, como peor. O más creo doloroso que eso, ¿no? Yo creo que Dices, va, ajá, yo creo que va no. por ahí, como que superas, o sea, superas el mayor miedo de todos, ¿no? Bueno, por así decirlo, o tu mayor miedo, y cuando lo superas el más dices, grande, ajá. ya no tengo, ajá, ya no hay otra cosa, Exacto. porque ya pasó y sobreviví, ¿no? Es que, por Ese ejemplo, es el tema. eso es algo que yo no puedo o me cuesta mucho trabajo entender, porque creo que como a mí todo me da miedo, o yo vivo en el miedo, literalmente no sé cuál sería mi mayor miedo. O Porque sea, tienes varios, ¿no? Ajá, porque tengo varios, pero también todos los supero. Entonces, al momento de que ninguno me detiene, pero están todos ahí al mismo tiempo, tampoco sé. Por ejemplo, si tú me dijeras, ¿qué tendría que pasar para que dejes de tener miedo? Pues no sé, en realidad no lo sé porque, o sea, creo que uno de mis mayores miedos, que yo podría decir que es de lo que más me preocupa, pero no me preocupa mucho que suceda, sino cómo me puede hacer sentir a mí, o sea, es como personal, no tanto hacia afuera, es perder a mi familia, ¿no? O sea, que le pase algo malo, ya sea a mi mamá o a mi hermana, sobre todo a mi es que es lo que yo sentí, y ya que pasó eso, exacto. pero por dices, ejemplo, también hay veces que lo Y aquí pienso, sigo, ¿no? Aquí sobrevivo. que lo pienso y digo, o sea, no sé qué tanto me pueda pegar, pero creo que lo puedo superar, ¿no? O sea, como que siempre lo tengo como así. Entonces, y aún así, no creo que le deje de tener miedo a otras cosas. O sea, eso es lo que a veces está en mi mente, pero obviamente no lo sé, no lo he vivido, Claro. pero realmente sí es como, por ejemplo, eso que ustedes mencionan, el hecho de superar el mayor miedo te hace, no, o sea, decir, pues, ¿qué puede ser peor, y también, tal vez mayor miedo en esta etapa de nuestras vidas, ¿no? Claro. Ya después Es que puede sí, que o sea, haya también. otros Ajá. diferentes. Y por ejemplo, eso de qué puede ser peor, yo muchas veces, y creo que por lo que tengo miedo siempre es que yo siempre pienso en lo peor. O sea, yo siempre veo el peor lado. ¿Bien pesimista? Sí, o sea, sí, aunque siempre lo trato de llevar, aunque siempre trato de enfocarlo hacia lo mejor, yo siempre ya, o sea, para poder decidir algo, yo siempre ya repasé en Los dónde caminos, está, en dónde está el límite de lo peor. Lo peor es lo que me aterra. Y creo que siempre, por eso siempre tengo miedo, porque siempre pienso en lo peor, aunque siempre hago las cosas pensando en lo mejor. Sí. Ok, qué loco es eso. Algo que a mí me pasa es que no sé si llamarle miedo, pero soy hasta mi esposo dice, eres la destino final. O sea, siempre estás pensando en esas cosas. Y no sé si esos sean miedos, porque siempre estoy pensando de que, güey, no mames, no lo deberíamos de dejar así, porque si lo dejamos así, se nos va a enredar en el pie y pum, me voy a caer y ahí me voy a enterrar eso y se me va a salir el ojo y así, bien, Sí, como bien destino fumada. final, Siempre tengo pensamientos de destino final con situaciones así de que, no, casual. ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto porque si no,
me va a pasar esto o aquello y así, ¿sabes? O voy a acomodarlo de diferente manera. Por ejemplo, la otra vez llevaba a mi esposo una placa aquí, ¿no? En el parabrisas. En el parabrisas, y yo así de, güey, no, hay que quitarle. Y dices, no, viene bien trabada. Y le digo, no, porque te frenas y se viene aquí y me corta el cuello y me muero. Así, exacto. O sea, tengo pensamientos así un pinche raros. Qué loco, ¿eh? Y ya, lo quito. O sea, no lo quieres quitar, yo lo quito y lo pongo, no sé, aquí abajo donde a nadie le pase nada con esa cosa, ¿sabes? O si te pega, o sea, si hay un papel aquí en el tablero o algo así, ese mismo te puede dar aquí, ya no ves y chocas. Así me imagino. Es que yo pienso que sí ha de ser un tipo de miedo, pero como pasivo. O sea, es un miedo de prevención. Siento que, por ejemplo, tú puedes estar dándote cuenta de muchas cosas, o sea, como que percibes muchísimas más cosas que, por ejemplo, tu esposo, ¿no? O que la persona con la que estés, o tu amigo, lo que sea. Y tú percibes el hecho de que, no sé, yo ya dejé este vaso aquí y yo pues me fui y ando caminando por aquí y todo, y tú dices, se va a caer el vaso. Entonces, lo que haces es prevenir. Pero, o sea, el hecho de que te hagas consciente, yo sí lo vería como una clase de miedo, donde el hecho de que pase es lo que te asusta que pase y mejor lo previenes. O sea, es como de vamos a prevenir, vamos a quitar la opción literal. Pero, vamos a reducir la probabilidad de dar pie a que esto suceda. pero yo pienso que, o sea, estos miedos sí, o sea, son como preventivos, pero justo son porque has visto que son posibles a través de una película, ¿no? Por así decirlo. No, y a través de una realidad, o sea, que sí pasan, son cosas que Pero ¿sí has conocido a alguien que, que le pasen esa clase de cosas? Sí. ¿Sí? Que le pasan ese tipo de cosas. Sí, o sea, y hasta luego le dijo a Diego, ya ves, o sea, esto es lo de Destino Final. Sí, pasa, por algo pasan las películas. Pues ahorita no tengo un ejemplo, claro, pero así como ese. No, sí, claro que las películas obviamente toman cosas de la guerra, pero siento que las probabilidades deben ser como muy bajas. Obviamente hay cosas que sí dices, güey, es que es obvio que no tienes que tener cosas como, no sé, o sea, puntiagudas y así. Es que ve ahí, por ejemplo, por donde yo vivo hay una escalera así, en una de las calles por las que luego paso hay una escalera en lo alto. O sea, la escalera es como, no sé, como de aquí a ahí, pero está en un segundo piso, volando en una pared de la nada, ¿sabes? Y por ahí está la... De ahí suben y de ahí, de algún segundo piso, pero está a la intemperie y así en la pared. Órale, así, ¿no? Y acá hay unos cables. Y yo siempre pasaba por ahí y decía, ¿por qué ponen eso ahí? ¿Alguien se va a subir? Pum, se cae y se va a matar ahí. Así yo siempre decía, ay, ¿por qué chingados están esas escaleras ahí? Y ya pasó tiempo, como, no sé, ponle tú unos 2 años que llegué a vivir ahí, de que había pasado por esa calle. Y resulta que un ratero se sube. ¿Cómo se subió? ¿Quién sabe, güey? Pero se subió porque ahí habían unos tubos de los que luego se roban de cobre. O algo ahí había que se quería robar este güey. Y resultó que cayó muerto en la calle. No inventes. Entonces, o sea, bueno, sí. Entonces esas cosas a mí se me hacen como de que, güey, yo siempre decía, pinche escalera, ¿qué hace ahí? Y aparte ahí la va a ver un ratero y se va a querer subir para querer robar a lo que hay adentro de esas casas, ¿no? Sí. O sea, pero yo, o sea, la persona que yo le platicaba decía, güey, pero ¿por qué piensas si está la pinche escalera hasta allá arriba? ¿Cómo va a alcanzar de este piso hasta el otro? Y yo así de, no sé, o sea, los que roban, se dedican a robar, ven la manera de cómo. Claro, ven una oportunidad y la toman, claro. Ajá. El caso es que resultó que ahí se Órale, okay. Es que sí, alguien, o sea, porque se cayó. Yo sí puedo entender esa clase de miedo que mencionas. Porque yo también, o sea, no en todo y son pocas cosas en realidad. Y creo que son cosas que sé o me han contado o yo he visto que suceden, ¿no? Pero nunca me imagino alguna por ejemplo, de películas. No los tomo como referencia porque, no sé, son películas. Pues es ficción, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que pasan como el hecho de, bueno, en algún punto de la vida, para mí fue muy sonado, que siempre te bajarás, o sea, que si vas al Oxxo, siempre se bajen todos del coche. Porque si solo se baja el piloto ahí a comprar y así, luego los bajan del coche y les roban el coche o los asaltan ahí en el estacionamiento, porque obviamente no tienen las llaves del coche. Entonces, yo nunca me pasó a mí,
porque siempre lo he prevenido. Y eso es algo que yo muchísimas veces le cuento a la gente. Le digo, a mí hay muchas cosas que no me han pasado, porque me dicen, no, pero es que te ha pasado, y yo, no, pero no me han pasado porque lo he prevenido. Ajá, o sea, porque yo... pero lo has visto en otras exacto, personas. no me ha pasado justo porque yo tomo todas las precauciones para que el porcentaje de que me pase sea chiquititito y si se puede llegar a ser. Pero no es que le tenga miedo, sino que prevengo para que esas situaciones no pasen, como lo del Oxxo, ¿no? Yo siempre que llego a un Oxxo siempre es como de, sí, yo nunca estoy de la de, ahorita vengo rápido, no, es como de, pues vamos todos, ¿no? Y cierras el coche y ahí se queda, o sea, pues que lo que le pasa al coche X. Sí. Entonces, por ejemplo, esa clase de cosas. Y hay gente que sí me dice, no, pero eso ni pasa. Y yo, claro que sí. ¿A ti te ha pasado? No, a mí no, pero le ha pasado al amigo de mi primo o a la novia de no sé quién o a X, a un amigo, lo que sea. Sí. Entonces, creo, o sea, puedo comprender esa clase de miedos, pero por ejemplo, ahorita que como tú lo cuentas, siento que sí tienes como esta percepción un poco más alta de la prevención. Es que, ve, por ejemplo, en la casa teníamos un tapete, ahorita ya no lo hemos puesto, pero tenemos un tapete en la sala y yo veía que se le levantaba un poquito la esquinita, así, esto. Y entonces yo decía, un día con ese pinche tapete nos vamos a caer, porque, haz de cuenta, y lo decía porque en medio, en la sala, ves que tienes la mesa de centro siempre, ahí había una Torre Eiffel. Y picudita de arriba, picudititita, ¿no? Y entonces yo siempre decía, quiero quitar esta de aquí, y yo la movía y la ponía en otro mueble, ¿no? Por esta mamada que veía que se levantaba tantito. Que se iban a tropezar y se iban a caer encima de la... Y Diego la ponía otra vez ahí. Yo, ¿por qué la pones ahí? Yo la quité aquí por seguridad. ¿Seguridad de quién o qué? ¿Por qué? ¿Seguridad en qué aspecto? Y digo, porque si pasamos distraídos, tropezamos y nos la enterramos en un ojo, en la cara. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a pasar eso? La chingada. El chiste es que yo la quité de ahí. La quité y me la llevé ya hasta del otro mueble y ya me la llevé a otro lado. Entonces, sí pasó que nos tropezamos. O sea, leve, pero nos tropezamos. O sea, no caímos a la mesa así, pero sí tropezamos. Entonces le dije, ya ves, por eso la quité, porque si un día alguien tropieza más feo, sí se la va a enterrar en un ojo, en la cara, donde sea, porque está muy picudita y es de fierro y así, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas siempre por eso dice Diego, es que eres la destino final. Le digo, es que entonces ha de ser un miedo, porque... No, yo creo que sí, como ese ley es como prevención. Es como si pudieras ver como una serie de no sé, como de eventos, o sea, que pueden suceder a través de esto principal, ¿no? Y como dice ley, es como, pues, sobre todo se basa como en la seguridad. Y sí pareces por eso como la de destino final, porque así inicia, o sea, hay algo que está mal, por así decirlo, y a través de ahí resulta en una tragedia así gigantesca que va... Y a la vez digo, pues capaz que me traumó la película de Destino Final, porque vi todas, pero sí son cosas que pasan reales. Pues sí, por ejemplo, o sea, mi miedo a los aviones realmente no viene de la película de Destino Final, pero sí inició ahí, dices, ¿no? No, pero realmente sí es como, volvemos a lo mismo, aunque es una película de ficción. Sí. Son cosas que han pasado, o sea, que sí han sucedido. Sí, que en la vida real es muy baja. La probabilidad es baja, pero tantos accidentes aéreos han sucedido que alcanza para 2 o 3 series de la serie esta de Mayday. O sea, no inventes. Por ejemplo, a mí me da miedo subirme al techo, ¿no? Por cualquier cosa que se tenga que hacer en el techo de, no sé. Y María en los techos de las casas. Aguas, Cuando María se le invita. Cuando tienes que hacer mantenimientos del tinaco, mamadas de allá arriba, ¿no? Y sí he sabido de gente que sube a su techo y pum, se cae y se desvive. O sea, ese tipo de cosas que sé que pueden suceder. Es las que tratas de prevenir. Con un descuido, o sea, un descuido levecito, pum, sucede. Sí, son lugares inseguros. ¿Y ustedes qué creen? O sea, ya como retomando esto de, por ejemplo, saber si eso es un miedo o no. ¿Ustedes qué creen que es el miedo como tal? O sea, ¿qué definirían como miedo? Por ejemplo, DK dice que eso él no lo definiría tal cual como miedo.
Yo, sinceramente, sí. Prevención. O sea, yo sí lo defino como un tipo de miedo, no lo defino como un miedo que así que te prive de algo, ¿no? Pero sí lo defino como un tipo de miedo, porque yo sé que mis prevenciones muchas veces es el miedo a que me suceda. O sea, yo lo prevengo por el miedo a que a mí me suceda. Entonces voy a hacer que no pase. Voy a prevenir y voy a hacer todo lo posible para que eso nunca suceda, porque me da miedo que me suceda. Pues entonces es como una sensación de querer evitar una incomodidad o algo así, ¿no? O algo... Es que el tuyo te digo O que sea, está yo un creo poco que, más... pues evitar la palabra creo que sí va bastante Evitar bien. O sea, algo, evitar, ¿no? Pero o es sea, que, por ejemplo, yo siento que el tuyo va más un poco como unos cuantos grados arriba de la forma en la que yo lo tengo, por ejemplo. Pues Arriba del 3 grados arriba del miedo. Ay, chinga, yo pensé que no tenía miedo. No. O sea, del modo en el que yo lo veo, porque, por ejemplo, a mí o sea, yo prevengo cosas que me pueden pasar a mí. Pero, por ejemplo, tú incluso te das cuenta de cosas que le pueden pasar a los demás. Ajá, sí, cualquier digo, persona. de que está mal colocada. ¿no? Ajá, Por exacto, decirlo que así. dices, no, hay Es alguien... que eso de ahí está, ajá, eso le va a afectar a alguien. Híjole, es que, bueno, yo por eso decía también desde el inicio, como hay que entre comillas disclaimers y todo, que obviamente siento que no tengo ahorita la capacidad como para definirlo bien, más que nada porque también no es algo en lo que me he puesto Centrado. a analizar, pero quería justo poner el tema del miedo porque siento que sí es algo que es yo lo veo como una limitante, o sea, en muchas situaciones, obviamente no en todas, porque como dijiste hay como muchos niveles de, bueno, no niveles, como tipos de miedo, porque ahorita, por ejemplo, yo dije que no tengo miedo a muchas cosas, pero bueno, también me refiero a tal vez miedos de toma de decisiones, muy grandes, ¿no? Como así, de tomas algo. de decisiones, Sí. pero obviamente, pues, sí, o sea, si estás en una catástrofe, si estás en una situación como, pues, demasiada intensa, no sé, en un tiroteo y así, pues, obviamente voy a tener Sientes miedo, miedo, ¿no? O sea, ¿no? no es que Claro. no tenga miedo. O sea, pero me refiero a como eso, como que puedes separar como que miedos a lo mejor psicológicos con miedos tal vez reales, y con reales me refiero a situaciones que están Sí. sucediendo, ¿no? Eso Sí. es lo que les digo, a lo mejor miedos espontáneos, pues sí, hasta Sí, a claro. veces, o sea, te pueden espantar de que estás en un cuarto y alguien entra y, oye, no sé, tal cosa, Ajá, y tú y te estás da miedo. tan en calma que Sí vete, pasa. brincas, ¿no? Y pues, o sea, y es un miedo. Pero, pues, básicamente creo yo, o sea, como dijo María, yo creo que la palabra evitar es como que lo esencial del miedo, o sea, es evitar alguna situación, pues sí, también Catastrófica. como dice Ajá, María, sí. pues hasta incómoda, o sea, o Hasta incómoda, como sí, hasta claro. incómoda, o sea, catastrófica, pues es evitar una situación a la cual yo creo que no estás preparado, que si lo quieren ver De así, hecho, ajá. o sea, de ninguna Porque si situación. estuvieras preparado, no te diera la sensación de miedo. Sí, no, Porque dices, estoy preparada, ¿qué porque, chingados me porque va a como dar? dices No tú, sé. si el tapete estuviera bien, por así decirlo, pues no No te tendrías por qué sucedería, pensar. ¿no? O sea, si la escalera estuviera donde debe estar con todos sus puntos de seguridad, como dicen, o así, porque ya es que hacen escaleras como la que dijo ahorita María, que tiene hasta para que si se va a caer alguien, o sea, como que te agarra y te puedes agarrar, Es que, tiene situaciones bueno, ajá, así, ¿no? o sea, tienes O sea, razón. tiene puntos de seguridad o así. O sea, siento Entonces, que ese podría ser como algo así, digo, no sé, es que no lo sé definir. es que ¿no? siento que Pero- esa Ya definición nos dirá que... un psicólogo, ¿no? Cuando Ajá, Sí, venga. yo estoy exacto. queriendo de alguien que a lo mejor ya trae cosas que ya bajó muchas personas y lo han estado definiendo, pero yo no he leído nada de eso. Y por Pues eso son especialistas no sé. más que nada en, Sí, en por eso. no Pero, sé por cómo ejemplo, la definir. forma en la que tú lo defines, sí siento que tiene mucho sentido, pero que abarca solo una parte. Ok. Porque, por ejemplo, Sí, puede ser. volvemos a los miedos que yo llego a tener, ¿no? En realidad, por ejemplo, si yo no estoy preparada, o sea, no es que no esté preparada, por ejemplo, para volar, o no esté preparada para estar en un espacio con mucha gente y cerrado, ¿no? Pero aún así, o sea, yo siento, o mi definición de miedo, a como yo lo vivo, aquí sí, pues, igual no somos expertos ni nada, es todo respecto a nuestra forma de sentir el miedo, es lo que les mencionaba al inicio un poco, el hecho de como siempre pienso en lo peor, entonces sé que eso me puede dar más miedo que si, vamos a poner un ejemplo, a mí me causa mucho miedo los lugares, antros, bares y así, que están en sótanos muy, muy cerrados, con mucha gente y donde solo hay una salida.
Entonces me causa mucho miedo por diferentes cosas, ¿no? Desde un incendio, un tiroteo, cualquier tipo de situación incómoda o cualquier tipo de situación que me ponga en De riesgo. destino final. Ajá, o sea, siempre pienso que eso puede llegar, o sea, yo siempre que voy a entrar es como de que pienso que me la voy a pasar súper bien, pero mi peor escenario de esta noche es Por y eso, me asusta. pero el escenario de eso te lleva a un final. O sea, no es como que solo suceda el que todos se atoren y nadie salga. Supongo que tu miedo es ese final, no el hecho de, pues ya me quedé aquí atorado. O sea, supongo que No, es lo que eso. Entonces es a morir. Es lo tu que miedo. yo pienso. Lo O sea, que me da es que miedo entiendo es. que No. a veces no le capto bien. Lo que a me da que miedo es dice, el porque- miedo. O sea, lo que me da miedo es la incomodidad de yo sentirme tan asustada, aunque me salve, de estar ahí, de sentirme tan asustada y huir y correr y así. De sufrir el proceso. Exacto, Como el es lo mismo, sufrimiento, exacto, es lo mismo del avión. Mi miedo no es el impacto. O sea, si el avión impacta y yo ni cuenta me doy, la verdad, qué chido. Pero si el avión está cayendo, esos segundos son a lo que a mí me da miedo. El decir, no puedo salir, no, yo les dije, yo no o sea, quería. lo que te da miedo es sentir miedo. Es que está. Es el sufrimiento, o más el que nada, sufrimiento, ¿no? tal vez. Tal vez el O la sufrimiento. desesperación. La desesperación, no sé, Yo creo pero que la justo desesperación, eso. como que iría más. Entonces, por ejemplo, Iría mejor enfocado a lo que siente, ¿no? Es que Porque siento sabes que no puedes hacer nada ante eso. exacto. O eso, No, más Exacto, bien que el saber que no puedo hacer otra cosa. O sea, el saber que si yo, aunque me esconda y trate de salir, solo hay una entrada. O sea, en el caso de un De un lugar bar. cerrado, ¿no? El pero saber lo que. chistoso es que aunque se salve, su desesperación es saber que no puede hacer. Nada. Es que no, es que no No entiendo sé. tu nada tampoco. No lo sé. O sea, pero yo creo que es miedo a la desesperación. O sea, a sentir que tiene que resolver muchísimas maneras de resolverlo, pero no hay manera de resolverlo. El que no Ajá. exista. Porque no hay manera, o sea, porque no hay una solución a salir, bueno, Exacto. por así decirlo. Ajá. Bueno, es que sí hay, pero ella piensa que no va a haber. sí, o sea, claro, Básicamente. desde mi conocimiento, ¿no? Es como si su límite, tu límite Pero- llegara ahí. Básicamente, mi definición de miedo Ujú. sería el hecho de saber cuál es el peor escenario y que ese peor escenario se convierta en realidad. O sea, no tanto el no estar preparado para algo, porque puedes estar preparado para 1000 cosas. Es más, puedes ser el mejor paracaidista del mundo y aún así que tu paracaídas no abra. Entonces, finalmente estás listo incluso para... hay gente que incluso está lista para decir, pues no abrió, pues a la chingada, ¿no? Ya, valió. Sí, porque pues es algo que sabes que puede pasar. Exacto, ¿no? O pero sea, estás el hecho de preparado. que estés listo no significa que no tengas miedo, porque tu miedo es, o la forma en la que yo lo defino, es el peor escenario hecho realidad. O sea, que se haga realidad el peor escenario de la situación. Entonces, esa sería mi definición de miedo. Es como que tal. está raro. O sea, es que muchas veces no lo logro comprender. Pero es que, por ejemplo, me imagino, como ahorita acabas de decir, ¿no? Ujú. Hay personas que ya dan por hecho que cuando no se abre el paracaídas, pues digamos que ya hasta ahí terminó, ¿no? Y ya se acabó. Pero a ti esa situación te daría mucho Sí, miedo. mucho. O sea, En lo que pero- voy cayendo, donde estoy haciendo todo lo posible y nada funciona. Proceso. Pero es que pareciera que es, o sea, pareciera que es como justo la desesperación de sobrevivir, o sea, porque al final del día, es que sí está muy rara. Y estamos O sea, sí hablando está de rara cosas porque- bien extremas, Sí. pero hay gente que tiene miedo a otras cosas sencillitas, o sea, que... Ajá, claro. y eso es lo que yo luego lo veo como Chiquitas. limitantes, ¿no? Ujú. Y, Exacto. y por eso sería bueno entender como que es el miedo, por eso siento que va a estar bien Sí, claro. interesante. Pero, por ejemplo, ahí con lo que tú decías, es que me causa mucho ruido siempre como lo cuenta Ley, porque, por ejemplo, hay personas que en ese suceso dirían, pues ya, o sea, yo ya estoy preparado, Ajá. me he preparado mentalmente muchas veces para esta situación. Pero ya para sé qué va a pasar porque no hay y- una solución ante Y eso. entonces es como de, pues, Y lo a lo aceptan. mejor lo que dirían Ajá. es, pues voy a caer de tal manera, nomás para que me asegure, ¿no? Que así... Y otros, pereza, ajá, ni cuenta fresca. voy a dar como caigo de tan rápido y Otros va a decir, velocidad. pues y a lo tal. mejor yo solo voy a rezar, no sé. Pero Ley como que justo al no tener una respuesta de qué haría en esa situación, ese es su problema. El no tener su opciones, problema- tal vez. Pero es que
Es que pues, está curioso porque pareciera eso, como que el hecho de saber que no hay opción, sí está muy curioso. Sí, eso. el hecho de saber que no lo voy a poder solucionar es lo que me asusta. Pero es que, pues, al saber que no hay una solución, simplemente es... como Sí, es aceptación, dejarlo, ¿no? es Pero aceptarlo. pues es Pero que... los demás miedos que casi te da miedo todo, hay cosas que sí se pueden solucionar. Sí, claro. Y le tienes Pero miedo. a lo que le tengo miedo es a mi peor escenario. Sí, al que ya no tiene solución. Al que ya no tiene solución. O sea, el hecho... Te por vas ejemplo, al peor siempre. Exacto. Pero la solución, Sí, es cierto. o sea, pareciera que siempre es sobrevivir realmente. No, Ajá, es que siempre eso es lo cuando, que me cuando hablas causa de los ruido. miedos dices de sobrevivir. Sí, o sea, no, lo relacionas. porque por ejemplo, una relación amorosa. O sea, si yo quiero esa relación, mi peor escenario es que se termine. Y si ya me encuentro en el momento donde ya no hay nada que hacer para salvarla, es ahí donde entro en descontrol. Porque te va a Porque doler. ese era mi peor escenario. Y se vuelve real, entonces al volverse real era uno de mis mayores miedos. Entonces sí pareciera... Y mi mente entra en descontrol. Entonces pareciera que... Porque ya no sé qué hacer, ya no hay nada que hacer. Pareciera que es donde ya no tiene control. O sea, sí pareciera Sí. tema de Eres control. controladora, en pocas palabras. Sí, ¿no? Porque si lo piensas... Ajá. O sea, ya no encontrar sí. una solución es porque Ajá, ya no hay porque- manera de que cambie la situación. Sí, me da miedo perder el control, tal vez. Sí, no, seguro. De O cualquier... no el control, sino el hecho de que sabes que no hay forma Que ya no de que... tengo no hay nada solución, que hacer. pues. O sea, que ya por mí ya no hay forma de que ya salvar depende algo. de otras personas, de Exacto. otras Sí, otras situaciones. Sí, totalmente. ¿Y tú, María, qué Ay. definirías como miedo? Es que es difícil ahora. Ajá, es que estoy pensando y pues te digo que es a sentir esa incomodidad o a salirte de tu cajita o de tu zona de confort o de tu tranquilidad. Es que dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Porque, por Pues ejemplo, sí. ahorita que yo dije, pues es que no me da miedo, pero si o sea, por algo siempre estoy de destino final, pensando en cosas así. Entonces, Pero, por ejemplo, cuando sentiste, por ejemplo, el de tu ejemplo pues, de la escalera, o sea, más bien ahí no es un miedo, es más bien alguien se va a dar en su ajá, cáncer, sí, ahí no me... y ahí no sentiste miedo, pero luego sabes de qué va a pasar. O sea, sabes Más que bien, tú no te subirías a esa escalera. Ajá, o sea, ni de Cuando loca. siente miedo es cuando justo tiene que ver ya como en tu casa, cosas así que dices, Sí. ahí sí ya me da Ajá, miedo. porque ahí vivo y digo, pues así. Ajá, exacto. Sí, tengo que Pero mover eso cosas. es Ahí que sí muevo realmente cosas. no le da o miedo así. a tropezarse, le da miedo a que cuando se tropiece pase algo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. algo más grave, algo más... Como Sí. que tienes así toda la historia ya. Sí. Por tienes ejemplo, niveles, cuando ¿no? voy Está a, interesante. ponle tú, seguro eso a nadie le pasa por aquí, pero a mí sí. Cuando voy a albercas muy viejitas Ok. Ok. y tienen lámpara y Ok. se ven bien viejas las lámparas, así de, güey, esa madre va a dejar de funcionar, alguien se va a meter a la alberca y pum, se va a electrocutar. Ok. O sea, ese tipo de mamadas. creo que sí Nuevo ha miedo. pasado. Existe, Yo creo o que sea, ha sí pasado. existe. Nuevo güey. miedo desbloqueado, o sea, jamás en la vida me había puesto a pensar en eso y ahora me voy a fijar un buen en las albercas. No, te lo Es juro. que hay cosas Has así creado un que... miedo en ella. Sí. Ok. Y es que a mí sí me pasa eso, que alguien me cuenta algo que yo nunca he pensado, que pasa, o que ha pasado, que le pasó, o conoce a alguien, o que incluso como ahorita tú tienes ese miedo, y yo me quedo así como de, puta, sí es cierto, tiene toda la Sí. lógica. Entonces empiezo o sea, ya me fijo, ya reviso y me llevo, o sea, se vuelve mi peor escenario Ujú. y me lleva a hacer la revisión completa donde mi porcentaje de que llegue al peor escenario sea casi cero. Otra cosa como la mamada del Oxxo que dijiste, algo parecido, es que más aquí en Ciudad de México tienes que andarte fijando por dónde caminas, porque si no, te caes a una Sí, coladera y totalmente. nadie vuelve a saber de Y ti, se güey. lastiman. Nadie. No, te Cañón. mueres. Te Uno desvives se muere, porque otro se nadie va a saber de desvives. ti, o sea, nadie se da cuenta. Mm-mm. Y menos si es en la tarde noche, bueno, No, aunque no. sea de día, nada más van caminando, nadie se va a dar cuenta y pum. O sea, ese tipo de cosas son las que, pues ahorita viéndolo bien, pareciera que son pues miedos. Sí, Son o sea, miedos sí son miedos, preventivos. pero son preventivos, o sea, los miedos son preventivos. Y se me hace muy bien, y hasta se me harían mucho te podrían decir que de mamá, de que están De doña. previendo cualquier cosa de... Ay, Sí, así como de, no te vayas a caer, ¿eh? Ay, Ya te estoy así viendo y de- la silla se te va a caer, se te va a ir para... Te dije. Ándale, yo sí sería la de Exacto, te dije, exacto, te dije. Exacto. O sea,
eran muchos de esos miedos de prevención completamente. Sí. O sea, yo creo que debiste haber buscado un trabajo de, o sea, justo en fábricas y así como En por fábricas. aquí tenemos que meter un sistema como El de que seguridad, aquí porque está fallando sí, y, estaría o sea, siento que te quedaría bien como justo jefa de seguridad, o sea, de Sí, estar podría checando ser. dónde falta mantenimiento, dónde falta, Sí. yo siento que para prevención justo de riesgos Sí, y de catástrofes, siento que te quedaría bien trabajos de esos. ¿Y cuáles son los De- miedos más comunes? O sea, que hemos escuchado así, o sea, ya no los nuestros como tal, que también creo que tenemos algunos Claro, comunes. obviamente, sí, ahorita hablamos más como de los... Pero cuáles, ajá, de los nuestros personales, ¿no? nuestros, pues no sé qué tan Pero común. comunes así que digan, De, no, la, pues de yo, toda la gente. yo creo que a los todo el comunes. mundo o a la mayoría les asusta tal cosa. Creo que desvivirse, Sí, ¿verdad? Sí. ajá, quedarse sin trabajo, enfermedades. Enfermedades. Miedo a las enfermedades, miedo Enfermedades. a... ¿Qué otra he Pues- escuchado? A los hombres chavitos, supongo. ¿Cómo que miedo a los hombres? La hace María, sí, me encantan. No, miedo a los hombres no. O sea que a los hombres ¿Les da que miedo? son chiquitos, sobre todo a los chavitos y así que andan O sea, ligando, supongo ok. que les da miedo el rechazo. Es que está bien chistoso. Ah, claro, sí, sí. Pero digo, no sé si nos pasa a todos, hermanos. Ya. Pero me acuerdo que cuando era chavito, no sé por qué pareciera. A durar 2 segundos. A no tenerla grande. Bueno, sí también, pero es que eso creo que es culpa de lo que dice como la gente. O sea, creo que es más bien como el que dirán, ¿no? Porque creo que te llenan de ese miedo de que has escuchado ya sea pues en películas a gente de no, pues dura bien poquito, entonces siento que eso es una de que ya te van preparando a, híjole, es que pues no yo vaya a ser de esos, ¿no? O sea, porque Exacto, porque tampoco lo sí. sabes, o sea, no es como que ya lo sepas, ya cuando lo sabes, creo que pues no, la verdad supongo que cambian las cosas, no lo sé. Sí. Pero supongo pero que me refería de... Pero ese es un miedo que te implantan, de ¿no? lo de las Ajá. chavas, bueno, me Ajá. imagino que te veas con las A ver, chavas ajá. como un rechazo. Sí, exacto, como a que andan ligando y como así a que y lo te digan que rechazan. no, o a Ajá. que sí. Como pero- nuestro sobrino virtual. Sí, como nuestro sobrino virtual. Pero yo justo. siento que eso también pasa pero eso no sé si es algo muy normal, pero es que creo que nuestra sociedad ha hecho que nos separen como hombres de mujeres y también en actividades y todo, que Sí. llegas a pensar que literalmente la mujer es muy diferente al hombre y igual la mujer llega a pensar que, pues, o sea, como que lo mismo, pero siento que cuando más conversas más con los sexos y así, y hasta con géneros, Ujú. tenemos miedos súper parecidos, igual Sí, también les da miedo claro. que los rechacen, también les da, o sea, es lo mismo, pero siento que vas Pero con es una que idea de que como son mundos separados, sientes que Es en que siento automático, como que no sienten hasta ni igual a ti. Es No que sé yo por siento qué. que los roles, Exacto. los supuestos roles, es lo que hace que Que haya se como refuercen tanta estos diferencia. miedos Ujú. y Exacto. estos pensamientos de diferencias. Pero realmente las actitudes o las actividades de cada uno, por ejemplo, en un ligue, al momento de ligar, son hasta cierto punto muy parecidos. Y aquí les va les voy a quitar una venda de los ojos a todos y todas. Quítensela. Y bueno, o sea, a hombres les voy a quitar una venda de los ojos, a las mujeres yo creo que las voy a exponer un poquito, pero Todo así de... ya quitando pero el video, ¿no? básicamente, o sea, en un ligue, no sé, en un bar o una fiesta, lo que sea, realmente tú como mujer, sí, aunque no parece, tú sí eliges al vato que te interesa. O sea, tú no eres la que se acerca a hablarle, pero pues no. sí haces cosas que Como para llamar interactuar. su atención, interactuar incluso, donde él empiece a prestarte atención. Y cuando te das cuenta que ya prestó atención, ahora sí tu trabajo como mujer es esperar. Esperar porque se va a acercar, porque ya tienes la atención de este vato. Entonces, niños no se desanimen, o sea, chavos no se desanimen cuando ya tienen, por arte de magia, tuvieron atención en una mujer. Es probable que ella también haya hecho cosas para que ustedes Para que tengan, sucediera. exacto, tengan esta atención en ella y al momento de acercarse, la verdad, de que culero cuando los rechazan así bien feo, pero también tienen posibilidades realmente altas de, pues de ligar, en realidad. Sí. O sea, y esto se los digo por lo que menciona DK, ¿no? O sea, el hecho de que nos han hecho pensar de que, ay, es que pobres chavitos, ellos son los que se acercan. No, güey, o sea, existe ahí, cada uno tiene un rol,
pero realmente las actividades que cada uno hace son parecidas y los miedos son parecidos porque tú como niña de pronto no logras que el vato te voltee a ver y dices, puta madre, era el que me gustaba, o sea, y ni me peló a mi amiga y es como de no mames. O sea, qué culero, ¿verdad? Era eso cosas en la así. secundaria. Sí, pues sí. Entonces, es una sensación parecida, yo creo, que al rechazo de que el chavito se acerca, o bueno, el hombre o lo que sea, se acerca a querer ligar a la chava. Sí. Pero, y lo rechazan, ¿no? O sea, el Yo rechazo creo para que- nosotras es que no logramos captar la atención del que nos gustaba. Atraparlo. Pero a veces es curioso, pero a veces no lo atrapas, pero porque a él decidió no irse con la que más le gustaba. A veces pasa. Ah, caray. Sí, o sea, porque hay Eso hombres sí, que no lo se, sabía. que no se sienten con suficientes, vamos a decir Ajá. así. Entonces, Bueno. yo creo Y que ese es sería un padre miedo común. yo creo que sería padre, o sea, un episodio justo de hablar sobre el tema como del ligue, Ujú. pero para desentrañar todas estas formas de cómo lo siente cada parte, sería interesante. Ajá. Y Estaría intentar justo como Entre desmenuzarlas. hombres y mujeres. Porque pasa que yo creo que creo que la mayoría son 100% sociales, o sea, por esta Sí, definición claro. de roles, como dices, que hace que todo esto suceda y podría ser mucho más sencillo y más, o no sé Sí, si sencillo, pero seguramente. más natural o más, Ujú. más humano, porque siento que también de repente nos quieren separar como si pensáramos completamente diferentes, como Sí, si fuéramos no. completamente seres diferentes. Realmente Sí, creo que sí somos- pensamos diferente, pero no tanto. Así No, como no tanto, luego, sí, no como tanto. luego nos hacen creer. parecer. Ajá, Ajá, sí, creer. pero no tanto. Sí, Sí. o la forma en cómo visualizan cosas, más bien a veces visualizar es un poco diferente, pero no es exactamente como Sí, que digas, exacto. híjole, es extremadamente diferente. No hay gran diferencia. ¿Sabes qué sí me da miedo ahorita? Ahorita que lo pensé. Pero es un miedo que es, o sea, entre que miedo y vergüenza más bien. Ok. Que haz de cuenta vas a un baño público y de repente se te suelta el estómago Ay, sí, ya sé. Es que y así así se escucha, súper así fuerte cañón. y que alguien vaya entrando y así, güey, no A mí mames, me da esto miedo, pero no tanto con, por ejemplo, un baño público desconocidos. Por ejemplo, no sé, vas, ¿Te da más miedo en el conocido? ajá, entre conocidos. Ajá, que vaya alguien de que va pronto- contigo. Exacto, Sí. vas con tu amiga al baño y entras a hacer pipí y a ti pues no te anda pipí, ¿no? Y a lo mejor te hizo daño la comida o Exacto, así. eso. Y hasta lo haces así súper lento como para que no se escuche un pedo. Ajá. Pero después está suelta y sí, pues suena feo, ¿no? Y obviamente, no sé, te da pena, pero a mí me da más pena que esté un conocido o una conocida así Sí, escuchando. eso. O por ejemplo, me pasa mucho que en departamentos pequeños, Ajá, y también. si hay gente y donde no es precisamente una fiesta, sino que pues, está en Hay silencio. silencio. Exacto, y entras al baño y tú con tu... Ajá, así sí, durísimo no, y me da dices, miedo. chale. Sí, sí da miedo. Y hasta lo aprietas así como para que no salga y salga mejor así como... Ajá, como silenciando, Pero no sabes si Como eso con va a suceder silencio. porque luego al cuerpo no Sí, lo puedes. exacto, Sí, no no lo puedes puedes. super controlar. Ajá, sí. De pronto sale así nada más, ¡pum! Sí. O si estás teniendo relaciones sexuales con alguien y de repente algo te hizo daño y que empiece tu Ah, estómago a sí. hacer Ah, sí. efecto, güey, no mames. Sí, sí. Eso sí está cabrón. Sí, Eso sí está fuerte. cabrón. Eso sí da miedo, o sea, Sí, no y sé si- más cuando estás como conociendo a alguien. Ah, claro, ¿sabes? pero ¿crees que sea más bien como pena? Así no sé si miedo, pena. Es que también siento Va que juntos, vergüenza. no sé qué, Es que sí es miedo. que va de o sea, la porque mano, sí dices, sí. ay, güey, o sea, no, a lo mejor ya no le voy a gustar o ya, ay, Claro, güey, pues qué sí. pedo. O Bueno, sea, yo creo que sí puede pasar, ¿eh? O sea, que Sí. sí rompa como una... Sí. Sí, pues una situación. Porque a lo mejor ya con Sí. el paso del tiempo, pues como... Sí, que sí, no ya es tu afecta. pareja y así. Pero sí, luego Ah. sí siento que es una impresión muy... Sí, la primera vez. Porque sobre todo cuando estás Ujú. conociendo a alguien como que está todos tus sentidos como muy abiertos, ¿no? Entonces Sí. siento que Sí, prestas atención como a que todo. prestas atención a todo. Entonces de repente Sí. vueltas pedo. Ay, no mames. Siento que estás tan concentrado que es que va madre. Siento que entra demasiado, ¿no? Y deja Siento tú que que simplemente huela, sino que se escuche cuando que se justamente escuche, o sea, siento estás que en el- es Hasta puede ser complicado. un matapasión. O sea, Ajá, claro. justo Totalmente, por eso, Sí, así claro. como de güey, Y no más mames. si es como las primeras veces, siento que sí. Sí, es claro, complicado. no se conocen, no nada, o Sí. sea, no sabes si es Sí. asqueroso Pero sí o está bien algo. interesante o sea. cómo todo eso se vuelve muy personal. O sea, el hecho de que justo pases al Sí. baño y todo eso es como... Sí, no es que sí es un mames. momento como muy personal, ¿no? Cuando Está le tienes interesante. mucha confianza a alguien, Pues, Ay, te ahí tiras un dices, pedo, aunque bien.
sea tu amiga o tu amigo puede o tu pasar. conocido, pero a ese conocido o conocida se tienen confianza, no hay pedo. Pero Sí, así exacto. como gente que sí conoces, pero que no hay tanta confianza. Sí, ahí que no es llegas donde a ese dices, nivel- a ese sí. nivel de, ajá, Sí, de ahí sí. Está confianza. horrible eso. Está bien Madre. interesante eso. Quise por qué Ajá. Y sí es pasa un tan tipo bien. de miedo. O sea, sinceramente yo sí creo que sí es un tipo de miedo. Pero o sea, no es un miedo, Yo creo que lo Miedo, puedes- vergüenza, Yo creo que lo pero puedes es llevar al vergüenza. tema del rechazo, ¿no? O sea, que ese es Tal como- vez, tal vez. como- O sea, es que no me importa si me rechazan por eso, porque todo el mundo tiene un ya. culo, güey, por O donde que le se- sale, cabrón. o Pero, que se queden con el recuerdo. pero que se van a quedar De con repente- esa imagen de ti. O A que los salgan y 70 le años, cuenten. ¿no? ¿Se acuerdan Es que a cuando todos les María- pasa, obvio. O que salgan así, no sé, estás en una reunión o en una fiesta, un bar o lo que sea, y lleguen y le cuenten a su amigo. Ajá. Eso, "No mames, eso. ¿qué crees? Es que María se echó un Ajá, ¿te pedo, acuerdas de güey. María? Está, Puta, no mames, pero olía cabrón, güey. O sea, ahí como la ves, pinches Como las pedos. veces ajá. sin pedo. Pedarras. Exacto. Y otra también es de que, por ejemplo, hablando ya de que estás teniendo relaciones, que se rompa el condón o que se... bueno, eso sí ajá, puede. ese es... No mames, Ajá, sí Ese es sí es un cierto. buen porque miedo, puedes quedar o sea, con no tanto una- que se rompa, el que queden embarazadas. embarazadas o O con con una la enfermedad, primera, con alguien que no conoce. Una enfermedad de transmisión sexual. Sí, que sí, o sea, Esas que es- dos dan miedo. que es Creo que un todos encontrón. hemos tenido ese miedo. Sí, yo en ese caso totalmente sí. sí. Sí prefiero ya como conocer más de la persona. O sea, a mí no me gusta mucho como el que es de una noche y que no sé nada de la persona. ¿En No serio? me interesa tanto. No, porque sí me. Pero alguna a vez mí lo sí me hiciste. genera- sí, claro, pero a mí sí Ay, me güey. genera esa situación. Ah, sí genera de- sensación de O sea, por miedo. ejemplo, cuando son de una noche, sí siempre buscas, bueno, al menos en mi parecer, pues sí ir como lo más protegido posible porque pues sí da miedo. Sí, claro. Y hasta como Claro, tú, claro. ¿no? Que la riegues o algo, o que estés muy, muy pedo y se te olviden las cosas, porque hay gente que ya muy borracho se le pueden olvidar. O sea, tener como estos Las blackouts lagunas. o Ajá. con lagunas, que ni se acuerde de Sí, de que digan, hicieron, no quedé mames, embarazada amanecí y con ni este sepas, cabrón. y- Y digas, nos cuidamos, no nos No, cuidamos. siento que O eso sea, sí da y que miedo. ni lo conozcas. y tú, Sí. Eso sí da Ah, miedo. también da miedo que vayas caminando de repente en la calle de la nada y te hagan con algo así que te claro. duerman. Ah, ok, eso sí lo has Sí, es pensado. cierto. No, Eso es que sí. creo que todos los que está mencionando María son miedos comunes. Que creo que todos podemos Sí, llegar a- ese nunca me ha pasado, pero... Yo sí, o Más sea, a sí he las tenido mujeres ese miedo, creo que es más de pero mujeres. creo que vuelvo a ¿no? lo mismo, ¿no creen que sea tema de películas? O sea, No, más no, que- no, 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 sí no, existe no. un Eso montón. pasa. No, pero ¿no creen que venga de ahí? No, O sea, no, su miedo. Eso sí pasa, eso sí pasa. Es bien O común. sea, no es que no pase, sino me refiero, no creen, o sea, es que lo que voy es, ¿este miedo lo tienen porque se los contaron sus mamás o este miedo lo tienen? No, por lo porque que sale en las vieron a través de noticias. ok, Exacto. de Lo que la sale en las tele, noticias. ya sé. Eso, Ese es mi ese punto, miedo o sea. yo lo tengo por noticias de casos reales Sí. que suceden, por ejemplo, Del también. día a día. Ajá. En la- Y el hecho de, por ejemplo, no sé, yo siempre que viajo en Uber Ujú. o en taxi o lo que Exacto. sea, yo siempre me siento en diagonal al conductor porque siempre me asusta que ya ves que luego sueltan como algún tipo de Sprite y así Ujú. como Para que te duerman. justamente con un olor que te duerme y así, o al menos te atonta. Entonces yo siempre voy viendo sus manos, siempre voy viendo qué va viendo en el celular, si va hablando con alguien más, si va, o sea, todo, Sus Eso movimientos. está muy cañón. porque sí me asusta un buen, sí me asusta Para un que buen veas, que... ahí sí hay una diferencia muy grande de esa situación. O sea, Ujú. cuando ustedes están, digamos, solas Sí. en lugares públicos, siento que esos miedos sí son... Ahí sí, reales. para que veas, son muy separados de lo que un hombre puede llegar a sentir de miedo. Sí. Creo que el hombre Ujú. difícilmente puede sentir miedo, más bien siente miedo a un asalto, ¿no? Por ejemplo, o sea, más que a como que se lo lleven de repente, a menos de que estén, supongo que metidos en cosas extrañas o así. Sí. Ujú. O que sepas que no sé, tienes mucha lana o algo así, podría ser como Sí. posible, pero yo a un hombre común, por así decirlo, siento que esos miedos, para que veas, no Ujú. le sucede. ¿Y Sí, sabes no, cuál eso se sí me está acaba feo. de desbloquear ahorita con lo que está pasando? Ajá. El de que vayas a una entrevista y llegues a la entrevista y de ahí nadie sepa de ti. Ah, sí, claro, desviven. ese está bien cañón. Era Ajá. lo que... lo que subimos pues, hace poco también de esa situación y que por eso te acuerdas que, pues bueno, en el episodio donde estábamos hablando sobre los despidos y todo, Ajá. ahí justo ya ves que Yo mencioné su eso. mamá le da miedo Cuando me llaman de Microsoft. cuando en su momento le llaman de Ujú. Microsoft y me imagino que es
por esta Ese situación tipo de donde miedo. dices que y si es real porque no vaya a ser que Porque Sí, le que ha pasado a ahí muchas aparezca, ¿no? personas. Y desde O sea, hace mucho es que tiempo. Sí, y eso sí, o sea, y ese sí, para que veas, hasta creo que a hombres y todo les puede pasar. Sí, porque Es incluso más sobre común los la mujer. hombres, o sea, he escuchado que a ellos lo que les sucede no es como que los desvivan o algo, sino que ellos los manipulan de cierto modo, que ay, ¿cómo se le, ¿cómo se dice cuando los grupos delictivos en México se los llevan, básicamente, los reclutan, los Los reclutan. reclutan. ¿Ustedes han tenido miedo, por ejemplo? Es que ya se está dando mucho eso, ¿verdad? Sí, claro, Sí, sobre todo porque en obviamente zonas- tienen que crecer esos grupos. Ajá, en zonas, pues Calientes. donde está, ajá, como el narco. ¿Ustedes han sentido el miedo de, o sea, como a quedarse solos completamente? O sea, solos en el No. sentido de que nunca vayan a tener como, Familia pues y sí, así. como literalmente nadie, o sea, que O sea, no yo haya nadie nunca que he sentido los ese miedo. quieran ni que nadie que los No. Nunca he procure, sentido ese nada de miedo en eso. realidad. Pero De cuando ya estás sí. viejito, ¿no? Y que O también viejo, sí, o sea, viejo o ahorita, porque hay gente que, no sé, que decide irse a otro país por alguna oportunidad, pero pues no tiene nadie más, ¿no? O sea, literalmente se vas a otro país o a otra ciudad lejos donde sabes que es casi muy difícil ver a tu familia, pues tienes días y meses pues, solo, o sea, solo en el sentido de que literalmente llegas a tu casa y duermes solo. Pues yo te miedo a haces todo eso. solo. O sea, y es que Creo hay, que hay no, mucha gente que le da miedo el estar solo completamente. O Yo sea, que miedo no a haya eso nadie. realmente no. O sea, yo creo que cuando estuve en depresión sí. De que tenía mucho miedo a estar sola, pero porque mi cabeza era un caos. Es Pero. que eso es lo que creo que les pasa. O sea, el Ajá, miedo o sea, de que mi bueno, la soledad cabeza. genera eso. De que mi cabeza era totalmente un caos. Ahí sí me daba miedo estar sola. Porque me hundía mucho. Pero actualmente, y creo que antes de eso, no. O sea, realmente no me asustaría mudarme a otro país y que mi familia estuviera lejos. O sea, sí me sentiría tal vez triste alguno en lo que me adapto y así. Pero no mis miedo. amigos y así, pero miedo a eso creo que solo sería cuestión de adaptación. O sea, sí lo veo como, no me podría adaptar. Y hablar con ellos, no sé, videollamada. Hay muchísimas formas de estar en contacto ya Sí, eso sí. actualmente. De no estar entonces. como solo, ¿no? Exacto. Tal cual. Pero sí, o sea, bueno. Hasta saludable lo veo, ¿sabes? O sea, hasta yo. ¿Detox? Ajá, o sea, yo lo veo como de, bueno, o sea, no tienes. Una, vas a tener gente nueva, seguramente. Y dos, en caso de irte a vivir a otro país, ¿no? Y dos, o sea, saludable en el sentido de que puedes iniciar una nueva rutina. Conocerte más también. Ajá, y una rutina tuya que tú estás creando desde cero en otro lugar. Y creo que hasta saludable lo veo. Vendría bien. Pues sí, o sea, se recomienda, o hasta donde entiendo, es recomendable justo pues vivir y estar solo, o sea, un tiempo de tu vida para aprender o terminar de conocerte, ¿no? Sí. Porque también luego, pues entre tanta sociedad, sí, o entre vivir tanto con tus hermanos, padres, lo que sea, o hasta con roomies, pues no terminas de No, pues comprenderte siempre. bien quién eres tú. Pues es que mientras estemos conviviendo con personas todo el tiempo, así sí, de que todo el tiempo. Hay un cambio, o sea, no eres No, tú. y hay al un 100%. sesgo, exacto. O sea, no sé, el hecho de platicar muchísimas cosas con el de al lado todo el tiempo y así, puede ser que las ideas que él tiene también influyen en ti y tú las tuyas en esa persona, entonces finalmente no eres tú al 100%, o sea, puede ser, ¿no? Sí. Hay gente que le da miedo ir caminando, que se caigan y que todos los vean. A mí eso ¿Ah, no, sí? a mí ¿A eso mí no tampoco? me da. A mí A mí no. me da risa. Ni pena me da, ni nada. No, yo también me Pero levanto hay y me hay río gente de mí que- mismo bien, cabrón. Ajá, hay gente que luego voltea a ver si no los vieron. Yo he visto. Y hasta se enojan, Ajá. así como que se enojan como de, ya, vergüenza, ya, ¿no? déjenme Como vergüenza. Ajá, si quieres ayudar, dicen, no, ya, estoy bien, Sí. estoy bien. Y así de, no mames, güey, te acabas de caer bien culero, ¿cómo vas a estar bien? estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, bueno, otros miedos creo que como más Al agua, comunes. al mar. Ajá, como Tú al mar, ¿verdad? Yo no, yo al no. mar no. No, ¿Y no, por qué a hace mí me rato gusta. dijiste de la inmensidad? No, de su Es tu que yo hermana. siento, no, es que ella le da miedo como el tema de la inmensidad, o sea, de repente se cuenta en, pues, encontrarte solo en medio del agua, o sea, solo. Solo. Y obviamente a lo mejor puedes llegar nadando Sí. a lo mejor te llegas sabe? cansadísimo, ¿no? O tal vez Un no tiburón llegas. te muerde, te Exacto, come. pero ella le da más bien el El miedo tiburón te come.
de que voltees y no sepas para dónde dirigirte, no veas nada, o sea, claro. que realmente sea Sí, eso, o sea, a exacto. ella le da miedo como la inmensidad de algo. Desbloqueado también. Eso que dijo María. o el de las ballenas, por ejemplo, ese, o sea, sí entiendes esa sensación de miedo de que ella ha soñado que pues que está en el mar, o sea, tal cual, y que pasa una ballena junto de ella, y si entonces ver eso enorme, así Le causa frente a ti, miedo. junto a ti, o sea, esa situación Impactante. es demasiado impactante. Ese tipo de miedos como que me llama mucho la atención porque es miedo a lo enorme. Inmenso. Y nos pasó en un juego como En un juego de realidad virtual. de realidad virtual. En Estados Unidos está bien padre, en un lugar que se llama, recomiendo, se llama Área 15 en Las Vegas. 51, entrar al área 51, dice. Sí, no. Área 15 en Las Vegas. Hay una parte como de videojuegos de realidad virtual. Y hay uno en específico que entras así, o sea, ya te ponen todo, te sientan así en el silloncito y te dan los comandos, el visor y todo. Y el juego inicia de que estás en el universo, estás afuera del planeta. Y volteas así de que empiezas a ver todo y está así, se ve infinito, se ve gigantesco todo. Y empieza el juego, te dicen avanza hacia acá, que no sé qué, ahora, y te van marcando como los puntos, ya vas avanzando. Y llegas a, la misión es arreglar un robot. Pero el robot es un robot gigante. O sea, imagínate en el universo que ya de por sí es demasiado grande, ahora un robot gigante en el espacio. Entonces, cuando ves el robot, te quedas así de... O sea, llega el punto en el que de verdad es tan impactante que te quedas un rato pensando en... Esto es real. Da miedo. Sí te llegas a sugestionar. Sí, no, y tanto que yo levantaba así, o sea, cuando yo me pasmé, que me asustó, yo hice esto para ver que estaba en la vida real. El cerebro es bien traicionero. Totalmente. O sea, justo te genera pues como está cabrón, está muy cabrón. La mente es bien traicionera. Ahí también, hemos también jugado otros de realidad virtual donde son, haz de cuenta que juegos mecánicos, pero pues el juego se mueve poquito, ¿no? O sea, pero ni siquiera, o sea, pero estás en realidad virtual. Y no sé, o sea, pues el juego es de que estás en una, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo llamarle. Como con una canoa, ¿no? Pues como una, no, vamos a decir un columpio, o sea, enorme, columpio, donde estás como que volando. Y entonces literalmente pues la imagen es eso, ¿no? De que vas y caes y tu mente lo empieza a volver real porque se mueve el juego, pero pues son movimientos chiquitos, o sea, no son como que literalmente hagas todo. Como si sí estuvieras en el juego. Pero tu mente... Y hasta sientes vértigo, todo el vértigo todo, de... como en el Superman o así. Sí, sientes todo. Y hasta te mueves, o sea, y lo que da risa es que cuando tú estás viendo a los otros, que estás así esperando a que alguien esté en el juego, la gente brincan y se mueven y o gritan. Te da risa. Y me imagino que si tratas de decirle a tu cerebro que esto es mentira, que es un juego, la chingada, pues como que también a la vez no quieres decirle eso porque quieres disfrutar del momento de esta realidad virtual, ¿no? Es que, ¿sabes qué? O sea, yo siento que sí, yo creo que por eso yo hacía esto con el visor, como para recordarle a mi cerebro que es un juego, que no es la realidad, pero al mismo tiempo... Querías disfrutarla. O sea, sí, pero el cerebro, o sea, yo lo que me di cuenta es que el cerebro cree lo que ve. Entonces, aunque tú le estés diciendo otra cosa. Aunque yo le estaba diciendo, estamos bien, estamos sentados, estamos aquí, y yo volteaba otra vez la vista así y veía el espacio y el robot gigante. O sea, como que sí me hacía sentir más paz el hecho de saber que era un juego y llevarme eso a la mente mientras veía otra vez el espacio y la cosa gigante. Pero me volví a mover y llegaba el punto en el que chocaba con el robot y otra vez entraba en pánico. Era como, wow, esto se siente muy mal, muy raro. Qué locura. Sí me gustaría que lo vieras ese juego porque sí, está padrísimo. Es que a la vez el cerebro entra en modo supervivencia. Claro. O sea, es que sí está bien. Sí, porque es lo que está viendo, para él es lo que está viviendo. Ay. Sí. Por ejemplo, obviamente otra cosa que creo que nos da mucho miedo, y eso sí creo que es un miedo muy común, pues sí, justo es como a todo lo que no ves, ¿no? O sea, lo que ahorita la ley también dijo, o sea, el hecho de, pues no sé, pueden ser... que de repente oyes que pues que afuera la gente está gritando o algo, te empiezas a llenar como de una sensación de miedo porque es algo muy desconocido, ¿no? Sí. Pues por la idea de lo que hablábamos,
pues, episodio de lo paranormal, ¿no? O sea, o de cosas que nos da miedo de, pues no sé, escuchar algo, ver o imaginarte que hay algún tipo de fantasma o así. Todo eso es un miedo, yo supongo, muy común. O sea, la mayoría, bueno, pues en uno de nuestros lives pues en TikTok me acuerdo que todos decían, cuando estábamos hablando del tema de los fantasmas y así, todos decían, no, o sea, yo no soy una persona que le dé como miedo porque siempre pienso primero en lo lógico. Pero al final a todos les daba miedo realmente todo lo y que todos tenían una experiencia, exacto. ¿no? Entonces, bien loco eso también. O sea, yo creo que ese es un miedo bien común a lo paranormal como pues, tal. A que te imagines cosas que, pues, que no existen. O sea, pues a tu imaginación de alguna manera. A la imaginación. Es, pues a la inmensidad de nuestra También, por mente. ejemplo, un miedo muy común, y ese sí yo lo comparto, es el miedo a la oscuridad. O sea, y sobre todo de niños, ¿no? O sea, yo puedo ser un porcentaje pequeño de adultos que le tienen miedo a la oscuridad, pero... No, a la oscuridad no. Pero la oscuridad... Y siento que ese no solo es un miedo común, también es un miedo un poco irracional, porque yo misma me doy cuenta de eso, que es lo que al inicio del episodio les decía, ¿no? El hecho de que yo le tenga miedo a la oscuridad porque no sé qué pueda haber dentro de esa inmensidad oscura, pero es como de, güey, o sea, lo que hay es, pues, simplemente la habitación en la que estás es lo que hay, no hay más, en teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, pues esa situación donde de mejor todo se apaga, o sea, tú imagínate que estás en completa oscuridad, no te llenas primero de una sensación como de miedo y luego, digamos, la calmas o de verdad no tienes ni la sensación de miedo. Porque a mí sí me pasa eso, por ejemplo. Hasta descanso, sí. Que si se apaga... pero si se apaga, por ejemplo... Se va la luz. De repente se va la luz. Sí, no, o sea, pues en un lugar todo el mundo oscuro. grita, ¿verdad? Cuando se va la luz. Bueno, gritamos, hacemos... Siempre. O sea, pero ejemplo, es como por coto, ¿no? Porque no es que... Yo supongo que sí, otros ya decían a mí sí me da miedo. ¿Por eso gritas? Sí. Yo grito por cotorreo, porque ya sé que... Sinceramente, yo no grito en el grito común de todos de o sea, o sea, por ejemplo, si yo estoy tú por miedo así de no mames. No. Si yo estoy, por ejemplo, ahorita, yo me salgo y estoy en otra habitación y se va la luz, yo primero escucho el grito común de todos y después empiezo, por ejemplo, María, DK, oigan, vengan, estoy aquí, por favor, o sea, empiezo ya de miedo ahora, sí, de desesperación. Sí, como que sale y le sí, no, está horrible. ¿Saben a mí qué me da miedo? ¿No han visto unas presas enormes? Que quién sabe cómo chingados las construyen. Están enormes. Los castores. Son castores también. ¿Se llaman castores? No, digo, es que los castores hacen presas. ¿No has visto la película? Se llaman castores. Los castores. Porque los dos al mismo tiempo. Los castores. Es que nunca has visto la película de Hoppers, es nueva, relativamente estuvo en el cine hace poco. No, pero son esas presas, luego la voy a ver, pero esas presas enormes, esas me dan horror. O sea, como el vértigo igual. Horror, o sea, pero me estar dan desde horror. arriba. O verlas desde, o cómo. O sea, las veo en películas o las veo de sí, que vas en la pasando. película. Órale. O sea, sí, o me pongo a ver videos de esas presas. De presas, ¿no? Para busca María, presas. Sí, he visto yo así de, güey, no mames, esto se rompe y vale verga. Ahorita me recordaste justo que yo sí creo que o sea, se desborda y vale verga. Que ya lo pensé que uno de mis Nunca miedos pues, irracionales, hasta que leí estaba comenzando a ver eso, sí son el miedo como a la inmensidad, sí lo entiendo. Por ejemplo, yo he visto pues videos, que yo... Ha de ser eso, ¿verdad? Otros, a la inmensidad. Bueno, a mí sí me pasa, en donde te pasan que no sé, que la luna pasa extremadamente cerca, o que se va como que se está acercando a la Tierra. Se va como a estrellar. O sea, eso sí siento así como, o sea, me pongo en la situación. Yo sí he visto esos videos. Y siento como pues no terror, pero sí miedo de esa inmensidad de verlo acercarse. Siento eso que no yo sí... Uy, no, a mí también me y da no cosa. sé si si me podría paralizar, no lo sé, porque nunca eso sí, tampoco he llegado a un punto donde tengo un miedo que me paralice. Ojalá en parte tampoco quisiera tenerlo, porque creo que el miedo de paralizarte, creo que sí, eso sí me daría miedo. El hecho de no saber ya qué hacer y nomás ver que algo viene y como que pensar que es inevitable, siento que sí puede ser pues corres al otro lado, medio fuerte, pero Así sí, que fácil, pero sí hay personas que se correr. paralizan y ya se quedan así paralizadas, ¿no? Ahorita me acuerdo que fui ahí a Cancún, a un lugar que se llama, no me acuerdo,
Bueno, había un cenote, es un parque de diversiones, que ahorita se me fue el nombre, y hay un cenote. Haz de cuenta que pasas por un río, es como subterráneo y andas, chalala, y llegas a un cenote que está enorme, pero está muy, muy extremadamente profundo, y quién sabe qué chingados haya más abajo y más abajo y más abajo. Ese tipo de cosas sí no me gusta. Ajá, o sea, sí, justo, o sea, que lo que notas es que se ve tan oscuro, negro. Sí, negro, se ve que negro no puedes así, ver nada. sí, y hasta por más que tratas así, no se ven No ni ves madres. nada. Ajá. Sí, eso está cañón. Wow. Y para arriba está o sea, es como un cosa esta para subir a una tirolesa, pero está Órale, bien alto. qué padre. Entonces ves hacia arriba y se ve así como de, güey, no mames, allá hay gente parada que se va a aventar a la tirolesa y está bien pinche alto. Y luego ves hacia abajo, o sea, estás tú en el agua y tratas de ver hacia abajo y está hondísimo. O sea, de hecho hay hasta buzos. Entonces te pones como no has ido hacia abajo como buzo, no sabes qué tan profundo debe estar. O sea, de seguro hasta hay venas de agua hacia lugares que te pierdes, ¿no? Y ahí se muere la gente. Así me imagino, sí en puede serio. ser, sí. O Los sea, buzos, pues. Es que sí pasa. Entonces digo, o sea, a ver, se llega a una, no creo que exista, pero es lo que pasa por mi mente, o sea, se llega a una como succión de agua o una algo y te jala y ya, bye. Ok, eso lo Así. llegas a pensar tú, Sí. pero de que digamos que van a bajarle al baño y se van a ir todos. Una mamada Sí, así, vamos, una mamada no así, manches. así me imagino. Pero son tonterías, son los miedos absurdos que te pasan así. exacto. No, güey, eso ¿Tú no puedes pasa, pensar que güey. ese es como tu miedo más absurdo, Ajá. o sea, tuyo? Sí, o porque sea, el aparte hecho a mí de me que te gusta imaginas mucho el cosas así agua. como muy, ok. O sea, yo disfruto de andar en esos lugares, pero cuando veo así como eso, que abajo, o sea, puede pasar que algo nos jale hacia abajo, eso sí, como que me da horror. ¿Tú tienes algún miedo así, pues, absurdo que dices, o sea, siempre lo tengo, pero pues, No la verdad va a no va a pasar existir, como ajá. eso? Por ejemplo, no, ese sí siento que está Ahora muy sí busco complicado, ese ¿no? cenote. Ajá. Miedo, O sea, miedo puede que sí, absurdo. pero que te pase o que pase en tu vida, no creo, porque, pues, no sé, para que haya cambios como, pues tectónicos o no sé, pues, me imagino que pasan miles de años, ¿no? Entonces, para que pasara algo así que se fuera el agua, por así decirlo, siento que estaría muy, muy cañón. Pero yo miedo absurdo. O sea, que sientes que puede ser absurdo, que siempre lo tienes pero nunca pasa. Y que nunca has sabido si a alguien le pasa, así de exagerado como el María. Es que sí, creo que sí Así tengo. de exagerado. Tú tienes, o sea, déjame. ¿No? No. ¿Tú tienes, güey? O sea, ya echándome pedo, ¿no? No, o sea, déjame ir Es a que mi sí mente hay unos porque que tienes que ir a tu mente y decir, güey, Sí, no mames. claro. estoy segura que tengo. Eso nada más Pero me gustaría, si tú tienes el tuyo más fresco, A ver, déjame mientras velo contando. Así como absurdo. Porque yo absurdo sé que sí tengo, pero no recuerdo ahorita. Yo tengo uno que no sé si consideran absurdo, pero sí como que me marca. Y pues ya más o menos lo saben ustedes. Digo, yo creo que pues esta familia que tenemos también ya, pues lo ha observado a veces. Es que tiendo a veces a tener un poco como de tartamudeo. Entonces a mí me da pues cierta sensación como de miedo a tener que hablar a veces con gente desconocida y llevar como, no sé, o sea, que tengo que dirigir gente, pero a lo que me refiero de desconocida es de, no es parte de mi trabajo, sino es como que ahorita en este momento tienes tú pues, que ayudarnos, ¿no? Porque, no sé, estoy en pues, algún evento o algo y me piden, no sé, entrevistar gente. Ok, Yo tener que hablar, porque siempre, yo creo que eso es como alguna situación como psicológica de, porque como he tenido pues esta parte tartamuda pues en mi vida, me ha generado como esa creación psicológica de miedo, como a sentir una especie de rechazo, pero es porque a veces veo en sus caras como la cara de que se sacan de onda o pues entonces esta cara no me gusta y no porque al final del día pues lo logro romper y regreso y a veces esa es como una sensación que puedo pensar que es absurda porque aparte ahorita pues, siento que ya lo domino hasta cierto punto, pero me sigue a veces como frenando o no me deja fluir, ¿no? O sea, es como que tengo que concentrarme, cambiar y avanzo. O sea, no es como que luego, sí, voy, sin problema. Como que, a ver, espérame. Y tengo que ir acomodando mi idea y, ok, voy a hacer esto, voy a llegar a hacer esto. Creo que ese podría ser como mi miedo absurdo, porque pues yo sé que puedo agarrar algo de pues, imprevisto y solucionarlo, pero aún sigo teniendo esa sensación de como que hasta me hago chiquito y mi corazón empieza así, sí, te o sea, palpitar entiendo fuerte. eso.
pero siento que ese podría ser como mi absurdo. Pero algún otro miedo así como absurdo, pues es que también algo que me ha pasado y no sé si, y ese no es absurdo, a lo que me refiero es que algo que me ha pasado ya también como con la edad, por parte de la conciencia, es que tengo más como los miedos como de María, ¿Prevenir? como de prevenir y me pasa luego justo, bueno, a mí me gustan pues los vehículos, o sea, me gusta manejar como rápido y así, como ya lo he dicho en otros episodios. Y a veces ir en la moto y todo, a veces yo solito me empiezo a generar situaciones donde pues, si veo agua, si veo un poco de aceite o así, luego digo, es que muerta me va a dar en mi madre. Y la realidad es que, o sea, ya voy más bien prevenido y ya busco la manera de no acercarme a ese lugar peligroso, pero ya me pasa. Y antes, pues llega un punto que estás siendo niño y eso me acuerdo que veías cosas y ay, te avientas y ni piensas en consecuencias, ¿no? Ese no es absurdo, pero sí veo que con el paso del tiempo voy obteniendo Sí, con la edad, sí. miedos más, pues que no existían, ¿no? Más básicamente, más de señor, dirías por ahí. Pero de Yo, ahí en fuera, yo un otro miedo absurdo. creo que no tengo como tal. Mira, es el cenote. Vale, está bien O padre. sea, Yo creo que lo vamos a Tú poner subes ahí acá también para para la que lo tirolesa vean. y Acá el pongamos. cenote está Está allá bien abajo. bonito. O, bueno, pues está bien padre está bien el padre. hecho de que vas caminando alrededor. Es o sea, en sí hicieron Explore. una construcción ahí, o sea, se hicieron construcción alrededor. Ajá, o sea, yo pensé para que era subir como a la más tirolesa. natural, pero está súper padre. Pero tú estás en realidad en el fondo, o sea, después subes a la tirolesa, pero primero estás ahí abajo en el agua, pero tú tratas de ver así para abajo, no mames, se ve bien pinche oscuro. Sí, desde ahí se ve ya pues Sí, pues, no oscuro, manches, Está y sí, es de así, luz. o sea, Y hay está luz. amplio, muy, Y muy hay amplio. luz. abajo. Vamos a poner la foto aquí para que lo puedan ver también Y para ustedes. que los que hayan ido nos digan qué tal. Sí. Yo un miedo absurdo que tengo es a los insectos voladores. O sea, Ese sí es súper absurdo, no mames. realmente ¿no? Es que hay gente que le tiene miedo a la mariposita. A las al- O sea, por ejemplo, pero los insectos, la mariposa, ¿no? no, a los insectos no, en Ah, realidad, pero pero a los voladores, a ¿no? los voladores que son De como muy de Papantla. sorpresa. Ay, voladores de Papantla, dale. O sea, que son muy de sorpresa, por ejemplo, los... Ah, ok. y sobre todo los que no hacen nada en realidad. Por ejemplo, los abejorros. Los abejorros me causan mucho así como de no manches. No Por ejemplo, pican, ¿no sabes? ¿sabes qué? No, no Pues creo que pican. no. Pues Creo supongo que sí, esos pero a son los solo humanos creo que polinizadores. Ah, ok. Pero, por ejemplo, a los murciélagos también es un miedo irracional totalmente que les tengo pavor. Murciélagos, no sé, luego viven en algunas copas de los árboles aquí en parquecitos ajá. en Ciudad de México y así, de que estás en la noche sentado por ahí y de repente ves así un murciélago aletear y así. No inventes, a mí me causa un pánico horrible, horrible. Y mi miedo es que me muerda. O sea, que Y baje que te dé rabia. y que me muerda y que yo me muera. Sí. O no, bueno, no me muera, que me dé algún tipo de enfermedad Rabia. o algo. Pero. Sí, a mí me da miedo la rabia, la verdad. Dicen Pues- que se mueren y ya he visto cómo se desviven. Pues Se no, van es que, haciendo así como, es que realmente a mí no me da miedo y la no hay rabia. cura. La rabia como tal no, pero sí me asusta mucho que un murciélago me pique, o bueno, o sea, que ¿O me si hay muerda. cura para la rabia? Sí, pero tienes que aplicar las vacunas, ¿no? No, sí, pero Muy rápido, pero yo entiendo ¿no? que hay un tiempo. Pero espera, no he terminado. No, nada más estoy comentando, María, cosa que sí hay, pero que hay un tiempo de que la tienes que aplicar. Sí, pero estabas en que los Ajá, o sea, que insectos no, que un murciélago te- me pueda morder, ¿no? O sea, que baje y me muerda. Pero pues eso No existe. No pasa, o sea, creo que a nadie le ha pasado en realidad. Y otra, por ejemplo, cuando estoy durmiendo y empieza a haber mosquitos, me provoca, pero ese ya es un miedo inconsciente, cuando estoy como Cuando le durmiendo. hacen... Ajá, pero eso no me causa miedo. O sea, el hecho de saber que ahí hay un mosquito me empieza a dar un miedo entre que estoy dormida y despierta y así, empiezo a sentir miedo de que me pique. Entonces me cubro completa porque o sea, mi temor es que me pique. Yo sé que no me va a pasar nada, pero me pica. O sea, me da miedo que me pique en ese momento. Pero como porque que me te va a dar siento la chikungunya o No, eso. no, nada, o sea, no, es un miedo totalmente irracional, o sea, no es un miedo porque algo vaya a pasar, igual que el de los murciélagos, no es la rabia, no nada. Me da miedo el simple hecho de que baje y decida morderme. Sí. El de los mosquitos, normalmente cuando estoy despierta y así, no me asusta que un mosquito se me pare y ya diga, ay, me está picando y lo mato, ¿no? Pero cuando estoy durmiendo y empiezo a sentir el mosquito, yo hasta me dejo de mover para que no me pique porque me asusta que me pique. Es un miedo totalmente irracional.
O sea, no tiene sentido No tiene porque sentido, no me da literal. miedo conscientemente, pero en este transcurso en el que Porque estoy dijeras, medio ay, dormida". sí me da miedo que me vaya a dar Sí, no, eso, la X. enfermedad del mosquito, ahí sí dices, pues sí, tiene lógica, ¿no? No, y son mosquitos X, ni siquiera son, Sí, son chiquitos. de Bueno, chikungunya. son de los. Sí, son de los normalitos. o Yuya. bueno, son Chikungunya. Son Chikungunya. son zancuditos así. Mira, ve, aquí se ve más el cenote. O sea, me Órale. da miedo estar allí abajo, porque Ah, ves hacia abajo mira, y no se ve ni más. Ay, y se ve como A ver. cascadita. Mira, esta también hay que Ajá, poner. tiene Sí, como les cascadita. pasamos la fotito. Está bonita esa. Sí. Padre. Sí, yo. Órale. Pinches Sí. miedos feos, ¿no? Sí, Ahorita verdad, viéndolo bien. son bien. O sea, es que siento que es bien interesante Bien traicioneros. porque ya si lo vemos más como. O sea, pues como decíamos, ¿no? Obviamente de los miedos con los que iniciamos, pues son más como pues sociales y de la vida, pero obviamente pues yo creo que el miedo en sí nace de la idea de supervivencia, yo creo que esa es la realidad. Tal vez, sí, O sea, seguramente. o de evitar, como dijimos, ¿no? O sea, De evitar lo malo. como lo definimos, o sea, ese es su principal como razón. Ujú. Y obviamente pues esos miedos se han ido transformando mucho. También, por ejemplo, yo era algo bien interesante, que por eso les preguntaba hace rato de si si tenían que si Irracional. miedos Ah. que les habían dicho era porque se los habían pasado como de sus mamás, de sus Ah. papás, de sus familiares. Porque, por ejemplo, yo tenía un miedo, bueno, yo y mi hermana, mi mamá le tiene un terror a las abejas. No sé por qué, realmente nunca le han picado nada, pero ese es su miedo como más irracional hasta de los que puedo pensar. ¿Y se lo pasó a tu hermana? A mí y a mí también, o sea, porque nosotros la veíamos, o sea, siendo niños, o sea, venía una abeja y salía corriendo y hasta nos agarraba y nos llevaba con ella, o sea, como si salven. Ah, y ustedes aprendieron que eso era malísimo, de seguro. Entonces tú, pues, yo también era Sálvense quien pueda. una abeja. Sí. Y la ven así de. Ajá. La abeja bien espantada. Y nosotros también. Porque estamos corriendo. También La abeja corriendo aquí atrás de aquí ellos. conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Por qué vamos Sí, corriendo? nadie No nos mames. persigue. Sí, exacto, no mames, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, entonces yo también tenía mucho miedo. Mi hermana también era algo que evitábamos cañón. O sea, veíamos una abeja y todos corríamos ya mientras íbamos ya creciendo. Hasta que a mí creo que la primera vez que una pues, abeja me picó, creo que tenía como 16 años yo. Y pues me picó y fue como de, o sea, fue en la mano y fue así como, sí me dolió, pero como leve. No sé por qué le Y tengo dije, tanto miedo. esto le tenía tanto miedo. Y entonces, a partir de ahí, o sea, le hemos dicho a mi mamá, porque a mi hermana también ya le picó una abeja. Y entonces, ya los dos nos quitamos el miedo completamente a las abejas. Y hemos querido intentar que a mi mamá también se le quite. Pero Que hasta que le pique hasta una. que le pique Tal una, yo vez. creo. Y ya le dije, pues yo creo que hasta que te pique, porque realmente no Tiene o sea, no sentido. O es tan ella grave, sabe ¿no? que es alérgica o algo así. No, nada. O sea, no somos alérgicos. Entonces está. Y ya me han picado más veces también. Yo también conozco, Sí, por no, ejemplo, un caso de pero que el miedo se hereda. se hereda, por eso. O sea, mi hermana, bueno, mi mamá le tiene o le tenía, no, todavía, le tiene mucho miedo al agua, o sea, a nadar, a las albercas, a todo eso. Pero eso viene de un trauma de ella, de joven, de chavita, que ella no sabía nadar, Y la aventaron. la aventaron a una alberca y se estaba ahogando. Entonces, desde ahí ella jamás en la vida se mete a nadar ni nada, o solo mete los pies, o si son albercas muy bajitas, lo intenta, ¿no? Pero le tiene mucho pánico a ahogarse. Entonces, ese miedo se lo heredó, se lo inculcó a mi hermana. Ah, por eso ella casi no se mete. Sí, ¿verdad? exacto. Mi hermana, de hecho, Va paradita siempre. y no aprendió a nadar porque desde chiquita a ella, cuando yo ya me aventaba así a nadar y todo, a ella le daba mucho miedo nadar. Entonces no aprendió, como no aprendió cuando nos reunimos, no sé, en Cuernavaca Sí. y así, de que Nunca hay se alberca y eso, ella se mete, pero se mete así como con un buen de miedo, tiene que estar Nada más una está persona, parada. ajá, o tiene que estar una persona con ella y caminando, porque tampoco Sí. se atreve a intentarlo. Sí, es Y cierto. le daba un pánico tremendo el agua. Y es algo que, para que veas, ella sí no ha sabido superar. Y también es totalmente irracional porque ni siquiera es un trauma o un miedo de ella. Mi mamá lo tiene o sea, y es aceptable por un trauma de algo que le Que la sucedió. aventaron. Exacto. Y dices, bueno, tiene una lógica, ¿no? Pero el de mi hermana es simplemente heredado. Sí, exactamente. Y eso me lleva como a veces pensar justo en lo que decíamos de que el miedo puede ser como, yo lo veo a veces como un freno y como una. Es que yo creo que también a veces por eso
creo yo que me he vuelto más valiente porque he pensado que el miedo me va a separar de vivir ciertas cosas Sí. o lo que decíamos en oportunidades, ¿no? Sí. De pues, saber qué te gusta, de saber, Sí. pues sí, o sea, pues te pierdes como... Sí. Pues Yo vi en una la mañana vivencia, ¿no? Como vi en la tal. mañana un video que decía un psicólogo, ese sí era psicólogo, que que el miedo, no como nosotros. Sí, no como nosotros, aunque aquí va a salir ¿cómo se llama Cédula profesional. cédula profesional. que el miedo te frena muchísimo y que puede ser un freno para que seas exitoso de alguna manera, Sí. ¿no? Sí, Totalmente. claro, Ajá. porque te quitas... El miedo a avanzar, el miedo a vivencias. Ajá, continuar te da miedo a lo que sea. a cualquier cosa. Ay, ¿se acuerdan que una vez fuimos a un evento con al Marvin y Early y queríamos los tres claro. queríamos pasar Sí, no y inventes. desde ahí dijimos, güey, ya no hay que tener miedo, esto es una mamada, o sea, no era miedo, era entre miedo y vergüenza, pero dijimos, pero ¿por qué todo el mundo lo está haciendo? ¿Por qué no lo Exacto. hacemos? Y nosotros, desde ahí o sea, aprendimos así de que, güey, esto es una mamada. Exacto, o sea, nosotros estábamos a punto de arrancar justo con el podcast y fuimos a ver en vivo otro podcast. Uh-huh. Y nos dio miedo Y el fuimos hecho de... disfrazados. Ajá, disfrazados y todo. Para que no nos descubriera nadie de ustedes. No, o sea, Esa era la de Halloween. dinámica. Era de Halloween, yo sé, fuimos yo sé. disfrazados y literalmente nos dio miedo participar en una de las dinámicas que ellos estaban haciendo. Sí. Entonces, Y bien saliendo fácil que era la dinámica, así de, güey. ya la teníamos, o sea, Ajá. realmente ya la teníamos, solo era como alguien pase a leer, ¿no? Y otra era alguien pase y baile. Exacto. Y ya. Y aparte disfrazado, güey, a eso vas, así como. Y además, cualquier o sea, cosa. nos queríamos, o sea, ya estábamos seguros de dedicarnos a esto también. Y dices, claro. güey, o sea, Sí. A mí me hiciste recordar que a veces justo el miedo también se contagia. Y a lo que voy con claro. eso es que, por ejemplo, o sea, en una situación a veces como de... Pues, por ejemplo, en los aviones, a veces si una persona se pone muy estresante, porque a lo mejor está... Sí, el otro ¿cómo se también dice? se estresa. Está muy tenso algo, la otra persona se empieza como a poner A como preocupar, tensa, ¿no? ¿no? Es que pues te están contando como la historia, o sea, como que siento que también hubo un miedo colectivo, ¿no? O sea, como que Sí. como que inició con uno otro Es que todos poquito, queríamos y pasar. empezó a aumentar Teníamos y se un volvió chingo de colectivo ganas de y ya pasar. fue de Y ya. después La dijimos, neta. no, mejor no. Ajá, o sea, ustedes eran más como de, güey, nada más es pasar a leer. Y yo era, güey, yo no quería pasar a leer la calaverita, porque a lo mejor es algo que no me gustan las Ajá. También, calaveritas, claro, ¿no? sí, también. Pero yo sí quería pasar a bailar con mi disfraz, porque neta, a mí me encanta disfrazarme. O sea, es algo que sí qué chido. disfruto. Ok. Entonces dije, güey, yo sí quiero pasar. Y no pasaba. Y ustedes, por ejemplo, con la calaverita, que sí es algo que les gusta, o sea, no es algo que les desagrade, por lo menos, querían pasar, pero tampoco pasaron. Entonces nos quedamos así todos de, güey, ¿por qué no pasamos? Y ya al final, cuando ya decidimos no pasar y la chingada, pasó el evento y todo, Diego y tu mamá dijeron así como de, güey, no mames, era algo súper sencillo, Hubiera por donde lo veías. ¿Por qué no pasaron? Y nosotros así de, güey, después vamos a dedicarnos a esto, porque de hecho ya estábamos en el proceso, ya teníamos grabaciones incluso, y dijimos, güey, no mames. O sea, ¿cómo nos atrevemos a decir que no queríamos pasar por no sé qué? A lo mejor miedo, vergüenza, o no sé por qué. No lo sé. Se cerró nuestro cerebro. Yo creo que en ese caso sí, por la cantidad de personas ahí, ¿no? No sé. mames, ni había tanta. No, o sea, yo sí siento, había, yo no siento no que sé. haya pero sido. no estaba lleno el lugar. Yo no siento que haya sido justamente por la cantidad de gente. ¿Pena? No sé. Tal vez pena, tal vez no sé. O sea, siento que sí es. Ni siquiera sabemos por qué. No, ese es un ejemplo totalmente de un miedo que nos compartimos realmente nosotros. Que, sí, nos bloqueamos ese día. Y que nos privó de hacer algo que sí queríamos hacer. O sea, que nos frenó. Literalmente de un sí vamos a hacerlo, hicimos todo, ya teníamos todo listo y al final dijimos todos no, o sea, nos frenamos totalmente en seco, Y literal yo estaba así de que hasta, güey, sí, a ver, ya voy a pasar, sí o no, a ver, ¿cuántos son? No, sí, dicen que todavía más y estaba así y digo, pues vengo disfrazada, güey, quiero pasarla a hacerla a la mamada ahí como dice Early y Marvin y como que iba, que me paraba y que no, pero literal nada más hacía esto, güey.
Y había algo que me frenaba, que no lo sé. ¿Quién sabe? O sea, pero tampoco era como de, Yo ay, creo qué que era miedo, como el no. colectivo, yo pienso. Y la gente que pasó No y sé. todo ahí, Ajá. Se risa y divirtieron. Yo creo que risa. O sea, era necesitaba- algo sencillísimo. O sea, como que se necesitaba que alguien hiciera segundas, ¿no? O sea, como... Yo creo. Que que alguien era dijera, como- bueno, a ver, ya, Tal la vez. chingada. Ajá, algo así. Tal vez. Pero... Y aparte el aforo, perdóname, del teatro ni siquiera estaba lleno, estaba a la mitad Sí. de un 100%. O sea, Sí. estaba un 50% y todos los que estaban, todos iban disfrazados, todos estaban bien contentos, igual que Sí. nosotros, porque así, eso sí, estábamos hasta grite y grite y jajaja, sí, aquí la chingada. Pero simplemente eso Nos no frenó. fuimos capaces de hacerlo. Sí. Bien raro. Y ni que- siquiera somos personas introvertidas. No, O sea, para nada. tampoco. También somos, y también siento que tal vez menos DK, yo creo que tú y yo tenemos más eso de decir, ya, la chingada, La güey. chingada, O sea, no pues, mames, ¿qué va a pasar? ajá. Sí. O sea... Qué pero- raro. Sí, Pero ahí, estuvo pues está bien padre. rarísimo. Bueno, a mí me gusta mucho como ahorita dentro de la historia, que de ese miedo, Aprendimos. o sea, uno aprende Claro. y justo busca la manera en cómo prepararse para que lo rompas por la próxima vez. Y yo creo que por eso muchas veces no he podido como empatizar mucho con personas donde el miedo realmente sí los limita y los paraliza, porque yo tampoco. yo también he tenido miedos durante toda la vida, obviamente, pero siempre busco decir, ¿sabes qué? O sea, es que yo sí, o sea, yo sí quería, ¿no? Como te dijiste, es que yo sí quería intentar eso y es como, o sea, entonces para la próxima voy a ir más preparado, voy a ir más mentalizado, voy a hacer tal, o no sé, a lo mejor si en ese momento no lo hiciste porque te sentías incómodo, es como, bueno, para la otra voy a llevar ropa más cómoda y ahora sí ya no tengo tal. Entonces, a mí a veces por eso me gusta el miedo, porque se puede volver como ambas situaciones, pero para mí sí siempre lo he visto como, pues, como ese freno, ¿no? Sí. Como esa limitante. Y yo la verdad no comprendo por qué las personas como que no Todo es intentan mental. romperlo mucho. Pues o sea, muchos es de que, ellos no intentan romperlo. por ejemplo, Y es- prefieren vivir en el... Pues en el eso. miedo. Nos traiciona el evitarlo. cerebro. O sea, prefieren evitar esa situación a como de lugar, ¿no? Como no Sí. quiero volver a sentir miedo. Yo, por ejemplo, sí tengo, o sea, lo que mencionaba al principio, yo sí tengo la capacidad de usar el miedo como incluso para motivarme. O sea, yo sí tengo la capacidad de romper mi miedo y normalmente no me frena. Por ejemplo, en esta historia que sí contó María que nos sucedió, sí, no sé, o sea, hasta la fecha yo les puedo decir que sabemos no qué. tengo idea qué fue lo que me frenó, qué fue lo que me hizo no hacerlo. Pero normalmente todo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando yo era chiquita, pues mis primos con los que yo crecí son más grandes que yo, todos, o sea, al menos el más chiquito me lleva 2 años y de ahí en fuera me llevan de 6 a 8 años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ellos íbamos al rollo y se aventaban de la fosa de 5 metros y yo me subía con ellos, o sea, yo iba así bien valiente y yo decía, pues sí me voy a aventar y llegaba y ya decía, chale, o sea, no, de aquí no. Pero de pronto pasaban mis primos, se aventaban todos muy normal y pues ellos eran mucho mayores que yo, pero yo decía, pues si ellos pueden, yo también puedo. Entonces yo usaba mi miedo únicamente para motivarme, para decir, Sí. no seas cobarde, o sea, si a ellos no les está pasando nada, no pasa nada. En el rojo, en el tobogán rojo también que te estás parado. Exacto. O sea, yo todo eso es lo que les digo. Yo todo lo hago con miedo. Básicamente como el meme del Capitán América y Hulk, de ¿por qué tú nunca te enojas? Pues porque todo el tiempo estoy enojado. Básicamente soy yo, ¿no? O sea, es como de, uy, ¿por qué tú no parece que te dé miedo, excepto cuando vuelo? Es como de, pues es que todo el tiempo tengo miedo, o sea, y sé controlarlo. Eso es algo que a mí me gusta mucho de mí, el hecho de que siempre rompo. No, Aparentas que no tienes miedo. no, Sí, la rompe apariencia como no. el límite, ¿no? Eso X, a mí no me importa lo que la gente crea o piense. A mí lo que me gusta de mí es el hecho de yo decir, lo hice. Y me Ok. está cagando de miedo, pero lo hice. Ahí está. Y me salió bien. O sea, es como de, ahí Sí, están, sí. perros. Como de afrontarlo. Ajá, ¿no? sí, y lo hice bien, perros. Sí, es que cuando lo rompes sí se siente una... Satisfacción. Pues sí, una satisfacción, Ajá. como una superación. Hasta descansa tu. Hasta descansas porque es como, ya. Pero, por ejemplo, cada vez- Ni era tan superé peor algo. como lo pensaba. Es que- Pero que cada te digo, vez, ¿no? cada vez que lo repito, o sea, como todo el tiempo me da miedo, pues, por ejemplo, el hecho de aventarme de la fosa de 5 metros. Cada vez que subíamos, otra vez que mis primos decían, otra vez, yo otra vez tenía que enfrentar. O sea, cada vez que subía no era como de, ya lo hice, ya se me quitó el miedo. Era
otra vez afrontar el mismo miedo. O sea, como que no se me va el miedo, simplemente lo tengo que afrontar y afrontar y afrontar. Me pasa en los vuelos, por ejemplo, me pasa con ese sí no se los había contado, me da un pánico terrible los lugares estos de recreación, bueno, que son de shooting, de disparos con armas de fuego. Sí. De recreación como no, gocha no. Es que de armas de fuego reales. En Estados Unidos Unidos hay de estos lugares donde vas a jugar como, bueno, entras a un lugar donde es como ir a jugar boliche, pero en lugar de boliche ya sé, sí, es de tiro. También he visto aquí, hay pocos, pero ajá. sí. Pero y allá como las armas son súper legales, entonces eso me da mucho pánico. Yo pienso ahí no. porque un amigo subió una historia, no creo que haya sido en el extranjero. Puede ser. O bueno, sería bueno investigar, porque digo que a mí pues yo en México creo que no hay, porque aquí no está tan abierto. Pues, entonces sería una historia de que salió de viaje. ¿No? A lo mejor hace muchos años o salió de viaje. Salió de viaje. Entonces. Pero por ejemplo, ese es uno de mis miedos, y mi miedo de esa actividad recreativa es que el de al lado se le aloque y le empiece a dar shootings a todos. Entonces, sí puede pasar. Eso sí, para que vean, sí es algo que no lo logré. Esa ha sido la única actividad en la que yo lo probé. Entré a la cabina, me dieron así mi espacio, las armas, te medio enseñan a cargarla, porque tampoco es como que te enseñan. Entonces, está pesado, está difícil, el arma muy pesada, el golpe y todo eso. Pero yo disparé creo que una vez. Vámonos, yo dije de aquí no, yo me salgo, vámonos, yo me empecé a sentir ahí sí, para que vean, sí fue un miedo paralizante que dije no, a lo mejor era un presentimiento, no. ves que luego existen los presentimientos y me salí. Sí, también existen, pues es esa no pasó nada en realidad, pero tampoco me arrepentí de eso, ¿sabes? O sea, después de que todo sucedió y todo el mundo salió sano y salvo, yo sí me quedé como de no me sentí con esa sensación de ay, hubiera entrado, no pasó nada. No, fue como yo no lo voy a hacer y no pienso hacerlo nunca. O sea, si es al aire libre a lo mejor y lo pienso, pero mientras sea así todo indoor, para mí no es seguro. Pues aquí ya como para cerrar como conclusiones, que bueno, para ese tipo de cosas a lo mejor que es de mucho riesgo, pues también está de pensarlo. Sí, claro. Pero así cosas como que no manches, ni tienen ciencia, como esa situación que nos pasó a los tres y que dijimos de por qué, pues hay que afrontarlo, ¿no? Hay que decir, pues güey, para ese tipo de cosas ni hay que pensarlo, o sea, simplemente hay que ser, como dices, valientes para pues es que si tienes ganas, o sea, sí, de verdad, y eso creo que es a donde podríamos llegar con la conclusión. Si tienes ganas de hacer las cosas, si te sientes capaz de hacerlo, aunque te dé miedo, solo hazlo, o sea, y existe esa frase y es muy conocida, se ha vuelto hasta muy conocida en redes sociales, así, ¿no? El de si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, yo creo que el hecho de hacerlo con miedo te va a llevar a más beneficios que a otra cosa negativa. O sea, realmente creo que el hecho de superar un miedo, bien lo dijo DK, sí se siente una satisfacción cuando lo superas. Tal vez, como yo lo menciono, cada vez que lo tengas que hacer, lo vas a tener que recrear y superar y superar y superar y superar. Exacto. Pero cada vez que lo hagas, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a decir, güey, no era tan malo. Y tal vez la siguiente vez que lo hagas también sigues pensando que sí era muy malo, pero nunca va a ser tan malo como en tu mente funciona. O sea, como si cuando no lo intentas, ahí sí es lo más malo. Ahí exacto, sí. Cuando no lo intentas, ni siquiera le das a la vida la oportunidad de enseñarte a dónde te iba a llevar. O sea, a lo que voy es, por ejemplo, yo sí he estado en situaciones donde se ha cumplido o he estado en mi peor, ¿qué es lo que digo? En mi peor escenario. Y he estado en esa situación de que estoy viviendo mi miedo más grande porque era mi peor escenario. Y pues, si eso sucede... Termina siendo no el tan peor escenario. No, sí es el peor. ¿Sí? O sea, sí llegas al peor, pero a lo que voy con eso es que si llegas a tu peor escenario, entonces
pues, después de o ahí sea, ya no va a haber más. de ahí no O va a ser tantos peor, peores. no, pero a lo que voy es que si llegas a tu peor escenario, entonces no era por ahí. O sea, la decisión, aunque le diste la vida, la oportunidad de ver toda la gama de escenarios que pudieron haber salido bien y salió muy mal, como lo que te aterraba tanto, entonces efectivamente no es ahí, no era ahí, la decisión fue errónea. Entonces, pero le diste a la vida, o te diste tú la oportunidad de saber si era De o no. aprender. Y de saber si era o no. O sea, simplemente de ahí lo que aprendes es, pues es que esto sí me iba a hacer llegar a mi miedo, ¿no? Esto sí da miedo. Pero si no lo hubieras intentado, te hubieras quedado con la incógnita de, pues, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor y salía bien, pero como lo intentaste, sabes que no salía bien. Entonces, Y sigues con ese miedo ahí. Exacto. Y hasta lo puedes seguir alimentando más, Incluso, porque la ¿quién mente es sabe? bien poderosa. Es que, híjole, la verdad es que sí pasa eso que dice María, o sea, si ya a veces llegas a ese miedo que ya es tu peor escenario y nunca vuelves a intentar. De ahí ya no sales. Nunca vuelves a intentarlo, sí, pues hay mucha gente Sí, que tal vez. ya no vuelve a intentarlo. Es probable. Sí, o sea, digo, no pasa siempre, ¿va? Pero No pasa siempre, pero porque llega a pasar eso. Porque normalmente simplemente tienes la respuesta, o sea, simplemente es la certeza de que eso no era. Sí, de que no era, ¿cómo es tú? De esa Exacto. manera, tenía que hacerlo de forma diferente. Ujú. Sí. Y pues bueno, creo que eso nos llevamos de conclusión y de aprendizaje, Sí, que tratemos así es. como de darle la vuelta y de afrontarlos para que no nos afecten tanto. Se siente bien, amigos, de verdad, afrontar los Como miedos. que descansas, ¿no? Sí. Y hay Sí, algunos verdad, que sí. ahorita no los puedes afrontar, pero a lo mejor mañana, pasado, y así Claro, como claro. poco a poco. Sí, yo he hecho eso, ¿eh? O sea, cuando no sabes cómo resolver algo y deja tú el miedo o cualquier situación, a veces me digo, es que creo que ahorita no estoy listo. O sea, Hoy no es el día. Sí, ahora claro. no es el día y digo, bueno, lo voy a Aplazar un poco. O sea, mañana, no sé. lo vuelvo Y a está intentar. bien, o sea, A también veces el pasa. hecho Cuando uno de... se siente seguro, pero Ya también es tienes muy otra importante. energía, otra mentalidad. Exacto, el hecho de aplazarlos justo es También pasa. solo darte Como a ti, prepararte. darte el tiempo de estar justo Ajá, preparado para ello. Y en el momento en el que te sientes listo, afróntalo. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios. Síganos en redes sociales, @mesa de 3_oficial. Y pues no se olviden que todos los miércoles tenemos a las 7 de la noche un live en una de nuestras plataformas ahí en redes sociales. Ahí lo vamos a estar publicando. Exactamente. La de la T. Ah, la de la T. La de la T de Tito. La de Ticketmaster. Tito, aparte. Así de, pues empieza con ti y acaba con... Sí. Y pues los estamos viendo la siguiente semana. Los queremos mucho. Esto fue. Los queremos mucho. Es que pensé que Vieja. pensé que ya iba a ser mucha. Y Pero- eso de más ranchera que la chingada. Los queremos. Ya iba a salir meme, vas a ver. Los queremos mucho. Bueno, amigos, pues esto fue Mesa de 3. Mesa de 3. Mesa de 3. Sí. Está bueno. Órale, pues, amigo.